Como café por si acaso me hace mal. Tecito. Una agüita aromática, Eso sí, también. pero acá en Ecuador se utilizan agüita de ayahuasca o también agüita de No, guayusa. no, eso me hace mal. ¿Hace cuántas horas de estarse internado? Eso me hace mal. Ya, Manuel, ya estás de hospedador, ya puedes compartir tu pantalla, todo ya está, ¿ya? Sí, está listo también aquí a PowerPoint. No había abierto. Espérate, voy a abrir un ratito el Pero ya, PowerPoint. ya, Ujú. compartes en cualquier momento, no hay problema. Listo. Voy a tratar de tomar lista según van entrando. Muy bien, yo les dejo, ¿ya? Te dejo, Manuel. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Listo. Cualquier cosa te ha hecho un mensaje si es que se me tranca algo. Bueno, Muy bien, listo. listo. Gracias. Bueno, aquí está el PowerPoint. Bien, vamos a empezar a ver. Ya hay 14 personas. Feliciano, ¿estás? Buenas noches, licenciado. ¿Eres quién? Micaela Calle, licenciado. Un ratito. Isabela, ¿no? Micaela Calle, Ah, por Micaela favor, Calle. por favor, buenas noches, señor Manuelito, con todos y todas. Soy Feliciano Quispe, saludando a usted. Gracias, Feliciano, ya estás. Germán Flores, creo que también está. Sí, aquí estoy. A ver, ¿quién más? Luis Machicado. El otro no se terminó. Vamos a ver quién más está. Un minutito. Muy buenas noches, sí, Luis Machicato reportándose, ¿eh? Ya, gracias. Germán Sánchez también. Ya. Ana María, Germán Flores. Suelen Jiménez. Ya. Un ratito. Micaela Calle ya está. ¿Dónde estás, Micaela Calle? No. Sí, Aquí estoy. estás. Sí, sí, está, ya te he anotado. Gracias, Liz. Carla Felipes. Vamos a seguir. Constancio Condori. Bien. Micaela Calle ya está. Noelia. Buenas noches, dicen. Buenas noches. Noela León. Aquí estoy, buenas noches, Noelia. Ya. Shirley Cruz. ¿No te ha anotado o no? Buenas noches, licenciado. Aquí Shirley Cruz no me ha anotado todavía. Perfecto. Paola Kisbert. Buenas noches. Bien. Eugenia. Tu apellido, Eugenia. Rodríguez. Perdón, no he escuchado bien. Iberes Rodríguez. Juan Pablo Maidana, ¿no? Luis Machicado, ya está, ya está. Vamos a ver. Suelen Jiménez, ¿dónde está Suelen Jiménez? Felipe Vallejos presente, dicen. Por favor, os repite.
Felipe Vallejos Carla. Carla Felipe Vallejos, ¿no? Sí, Licen. Ya, Carla Felipe, ya. Gracias, Licen. Vamos a ver quién me falta. Pucha, se sigue Aquí, moviendo. buenas noches. Poma mata Gustavo. Gustavo, ¿qué? Poma mata Gustavo. Vas a disculpar, casi no escucho. Poma mata ¿Poma? Gustavo. Sí, ¿Poma? correcto. Correcto. Ya. ¿Quién más me falta? Ahorita están 19. Voy a ver cuántos tengo. 2, 4, 16. 13 me están perdiendo por ahí. ¿Quiénes son? A ver. Ana María Menotó, Lisa. Ana María. Ana María Pilco. ¿Tu apellido? Pilco Cardoso. Ah, ya. Sí, ya estás anotado. Ah, ya, gracias, Lisa. Pilco. Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Eugenia, tu apellido, por favor. Eugenia Rojas. Rojas, perfecto. A ver, Gracias, licenciado, buenas más me noches. falta? Buenas noches. No sé quién más está por ahí y no lo tengo. Gustavo Poma, ¿no? Sí, ya está. Sí, correcto. Suelen Jiménez, voy a ver si está. Suelen Jiménez, ¿dónde estás? Ya. A ver, voy a decir los nombres que tengo escrito y después si alguno no lo he nombrado me avisa, por favor, porque aquí los nombres se van moviendo. Está Feliciano Quispe, Ana María Pilco. Ay, caramba. Calle, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Micaela, ¿no? Sí, Micaela, Liz. Ya, Germán Flores, Luis Machicado, Germán Sánchez, Suelen Jiménez, Carla Felipe, Constancio Condori, Noelia León, Sirlen Cruz, perdón, Paola Kisbert, Eugenia Rojas, Juan Pablo Maidana, Carla Felipe Vallejos, Gustavo Poma. Creo que ha dicho 2 veces Gustavo Poma. Bueno, ya. Los que no he nombrado empiecen a decirme sus nombres, por favor. Alejandro Siles. Alejandro Siles. Iber Rodríguez. ¿Perdón? ¿Rodríguez qué? Iber Rodríguez. Iber Rodríguez. Salvador Arano. Salvador Arano. Arano. Sí. Bien, ¿quién más no está? No he dado su nombre. Ya son cuántas. 20 personas ya están, pero me faltan nombres. Al Ministerio de Finanzas del dinero que han invertido en estos. Hola, hola, a ver, nombres. Tengo 19 nombres, un nombre me está faltando. Ah, bueno, ese soy yo, Manuel de la Torre. Bueno, ya estamos sobre las 8:18, así que vamos a empezar el tema de hoy. Voy a poner el PowerPoint y me avisan si lo ven. Bueno. Por favor, los que tengan abierto su video, los cierran, por favor, porque si no,
voy a tener problemas con el PowerPoint. Un minuto. Esto no entra, esto se entra por aquí. ¿Me avisan si se ve el PowerPoint? Sí se ve. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ahora está, pantalla completa, ¿sí? Sí. Bien, empezamos. Algunas recomendaciones, por favor, que también he dado por WhatsApp. Cuando estén haciendo la evaluación, les ruego que lean bien la pregunta. Si yo pregunto sobre una constelación, contesten sobre constelaciones. Alguien me ha puesto y que los planetas, bla, bla, o que el calendario. No, no estoy preguntando eso. Estoy preguntando constelaciones. Hay varias personas que se han equivocado por no leer bien la pregunta. Bueno, segundo, me parece un poco raro, pero hay algunas preguntas, algunas respuestas que me las hacen mal. Y resulta que 2 o 3 personas responden idéntico. Oye, medio raro. La pregunta está mal y sin embargo ponen 2 o 3 lo mismo. Tengan cuidado. Háganlo personal. Lean los documentos que mando porque ahí están las respuestas. Y en estas charlas también están las respuestas. No estamos saliéndonos de la línea esta. Bueno. Faltan varias personas que no han hecho los exámenes. Faltaban por lo menos como 8 o 10 personas que no han mandado también la tarea que he pedido de 2 hojas sobre que expliquen cómo es en donde ustedes viven, qué ceremonias se hacen, qué constelaciones se hablan. Faltan varias personas. Otros sí son muy cumplidos. Les agradezco. Hay algunos que toman muy en serio la cosa y sacan 8 puntos en las 8 preguntas. Felicidades. Pero también hay algunos que empiezan muy bien. Se nota que están con todas las pilas para empezar el examen. Y finalmente, y de repente las últimas preguntas ya empiezan a decaer y ni responden. Tómense su tiempo. Háganlo con calma, pero traten de responder todo porque está en las lecturas y en estas conferencias. Muchas de las preguntas inclusive me permiten hacer control de lectura. Si responden bien es porque han leído la lectura que se les ha dado. Pero si ponen otras cosas y de no sé dónde, se nota que no han leído los documentos. Y máximo mando 2 documentos, no me gusta meterles demasiado. Estas conferencias para mí son las que tienen más puntaje, por eso estoy tomando nota de quiénes están. Y claro que la tarea tiene su puntaje y la evaluación también tiene su puntaje. Se está colgando estas conferencias en la plataforma. Es para que cualquier otro rato que no han tenido tiempo de escuchar bien cuando yo estoy hablando, a veces es mucha información. Entonces hay que asimilar y muchas veces nos pierde, pero por eso colgamos las conferencias para que algún rato que tengan tiempito, un sábado, un domingo, las vean y puedan entender alguna partecita que se les ha escapado. Ya, por favor, esas recomendaciones para que ya estamos en la última conferencia, pero este módulo todavía es hasta el día lunes. Así que tienen tiempo para responder los exámenes, para hacer preguntas. Tenemos el WhatsApp para que puedan hacer algún comentario. Así que tenemos varios medios que nos permiten hacer cosas. Bueno, entonces ahora vamos a empezar esta primera charla. Esta conferencia de hoy día puede que se prolongue un poquito porque hay varias preguntas que me han hecho y al final estoy aumentando imágenes de algunas preguntas que me han hecho, ¿no? O sea que al final va a ser una como misceláneas de dudas y preguntas que tenían y que yo las estoy poniendo. Bueno, empezamos a hablar de la chacana y el Guaraguara Jauira. Guaraguara Jauira es río de estrellas que la cosmovisión europea llama Vía Láctea.
Ahí está mi nombre y la comunidad de la sabiduría ancestral a la que pertenezco. Aquí hay un dibujo del Guaraguara Jauira y las constelaciones andinas. Vean que al centro, arriba, está la Chacana, la Cruz del Sur. Y a su alrededor, en blanco, está la Vía Láctea o el Guaraguara Jauira. Y las constelaciones. Primer dato, me ha llamado la atención, esto hice después de haber muchos años recuperado las constelaciones, y un día se me ocurrió poner en un mapa de estrellas, y vemos que las constelaciones están todas alrededor o sobre la Guaraguara Jauira o la Vía Láctea. No hay constelaciones como ven en el resto del cielo, que serían esas partes negras que se ve a la derecha, a la izquierda, arriba o al centro, abajo. Eso me ha llamado mucho la atención. Es una forma diferente de concebir las constelaciones. No es como el mundo occidental. Ese es de las constelaciones que llaman zodiacales, que es del mundo occidental. ¿Quién no conoce qué constelación tiene según qué mes has nacido, no? Enero, qué sé yo, febrero, Piscis, abril, Tauro. O sea, yo soy, por ejemplo, del 20 de abril. Ah, caramba, tu constelación es Tauro. Debe ser, digo yo, no creo en estas cosas, seguro. No creo que la constelación te dice cómo eres. Ah, no, los de Tauro son que son así, asó, asá. O los de Leo que son así, asá. No creo. Pero en el mundo occidental, estas 12 constelaciones son las que marcan porque están sobre el camino de la Vía Láctea, perdón, del Sol. Ahí dice a la izquierda abajo, una línea rosada, dice órbita aparente del Sol visto desde la Tierra. Como Tierra al centro, fíjense, este es el sistema antiguo, cuando creían que la Tierra era el centro, todo se movía, el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, ¿no? Y alguien veía el movimiento del Sol, que se movía siempre por estas 12 constelaciones llamadas zodiacales. Viene de zodiaco, de zoo, animal. La mayoría son animales, no todos. Ahí tienes Virgo, tienes los Géminis, tienes Acuario, que son humanos, ¿no? O objetos como Libra. Entonces, pero la mayoría son animales. Tauro, Cáncer, Leo, Escorpión, y algunos animales, Aries, que es un ternero, Piscis, y algunos animales o seres mitológicos como el centauro o como Capricornio, que son mitad un animal, mitad otro animal, o el centauro, ¿no? Ahí está el Capricornio, el Sagitario, es cuerpo de hombre, cuerpo de caballo, es un centauro el Sagitario, ¿no? Entonces, este sistema es el que mandaba en Europa y que nos han enseñado en el colegio y hemos aprendido. Pero resulta que nuestro pueblo es diferente. Para ellos es importante las constelaciones que están sobre el río de estrellas, como ven en este dibujo. En mayo, la Cruz del Sur se pone así arriba parada y parecieran dos brazos de ríos que brotan de la Chacana. Y en esos dos ríos, ahí están sus constelaciones. Si vemos a la izquierda, están los ojos de la llama, está el poncho, está el brasero, el par de pumas, el arbolito. Y si vemos a la derecha, está la onda de estrellas, el enmarañado. Ahí está agua saliendo de un pocito, Humajalsu, está la Zoeca, está la Huipala. Pero vean que no, más de 20 años que estoy haciendo esta investigación, y vean que no he encontrado, no hay ninguna constelación fuera de la Vía Láctea. ¿Eso qué quiere decir? Como en el europeo, manda el camino del Sol y ahí van sus 12 constelaciones zodiacales. Para nuestro pueblo no, manda el río de estrellas y ahí están sus constelaciones. Y claro, el río de estrellas en algún lugar se cruza con la llamada ¿cómo se llaman las constelaciones zodiacales? Por eso aparecen 2 o 3 que tienen su similitud. Por ejemplo, el arbolito es Aries, porque justo en ese lugar cruza el zodiaco. Los pumas es Géminis.
El brasero es Tauro. Entonces hay ahí constelaciones europeas del zodiaco que coinciden con las nuestras. Y al otro lado igual. El Zio, el Humajalso, agua saliendo de un pocito, es básicamente Piscis. La onda de estrellas es Escorpio. El enmarañado es Sagitario. Esas son las únicas que coinciden en los dos sistemas. Los demás, la chacana, los ojos de la llama, la zueca, la huipala, no coinciden con las europeas. ¿Sí? Eso es algo que me ha llamado y ahí se ve la concepción de nuestra cosmovisión andina. Para ellos es más importante el Zio de estrellas, y lo vamos a ver en otro momento también muy importante, y ahí están sus constelaciones. Eso es importante en esto del Wara Wara Jauira y las constelaciones andinas. Ya hemos explicado esto de las constelaciones zodiacales, y aquí está la chacana, que es el centro de ese Zio de estrellas, ¿no? 4 estrellas de la Cruz del Sur. Ahí tienen sus nombres según la astronomía moderna en la foto de la izquierda. Y a la derecha el dibujo que representa la chacana. Chacana. Chaca es escalonado. Es como subir, bajar gradas. Y la palabra na es movimiento. Subimos y bajamos por esas gradas o esa escalera que es la chacana. Por eso es con la cruz cuadrada como con peldaños. Fíjense, se sube, digamos, de la izquierda hacia la estrella roja y se baja hacia el otro lado o al revés. Pero ahí está. Esas dos estrellas brillantes que están a la izquierda de la chacana son los ojos de la llama. Ahí están esas constelaciones. Aquí está la chacana en un cielo donde vemos toda la Vía Láctea. Ese fondo de estrellas es una fotografía, más de una foto, son como 3 fotos que he sacado para que se vea toda la línea. ¿Sí? Al centro, la Cruz del Sur, y a su ladito izquierdo, vean esa mancha oscura, es lo que sería una de las perdices en las constelaciones oscuras, pero según la tradición, de ahí sale este Zio de estrellas a los 2 lados, a la izquierda y a la derecha, y cuando mejor se ve es en mayo, cuando se para la cruz y los 2 ríos están a su alrededor. Y hay muchas, digamos, leyendas. El río de la verdad, el río de la mentira, el río femenino, el río masculino, siempre hablando de dualidad, ¿no? Entonces, eso era lo importante cuando la chacana se para. Y si estamos en un lugar bastante oscuro y plano, puede ser el altiplano boliviano, puede ser el lago Titicaca, el desierto, se ve claramente los 2 brazos que van hasta el horizonte. Esa es la connotación de la chacana y el Wara Wara Jauira y cómo sus constelaciones están alrededor de este río. Hay otra foto de la Vía Láctea. Vean esta mancha grande que hay al centro de la foto. Es justamente la zona, astronómicamente hablando, es la zona del centro de nuestra galaxia, porque la Vía Láctea es nuestra galaxia que la vemos así de costado, pero nosotros estamos adentro, por eso vemos así. Y esas manchas brillantes son el centro de la galaxia. Esa es la zona de Sagitario. Hacia arriba está Escorpión o la onda. Vean ese grupito bien clarito debajo de la mancha blanquecina en semicírculo. Eso es para los europeos la corona austral y para nosotros el Laicapillo, la corona de la hechizada, ¿no? Entonces se ve clarito, hay un semicírculo de estrellitas. Y en la noche se ve muy bien. Y podemos decir que nos interesa especialmente a nosotros que vivimos en el sur, porque este es el cielo de invierno, completamente despejado, y se ve una maravilla estas manchas que si pones un telescopio son estrellas, son nubes de estrellas. No es así como una mancha que parecería una nebulosa, ¿no? Pones un telescopio a mirar y vas a ver millones de estrellas. Sí, alguna de estas rosadas sí es una nebulosa, ¿no? O sea, la explosión de un sol. Pero las demás son miles de estrellas porque estamos mirando
el centro de nuestra galaxia. Arriba a la derecha vemos las dos estrellas que serían los ojos de la llamita y casi saliéndose de la foto en la vertical, en el vértice superior derecho, está saliendo ya la Cruz del Sur. Eso les ha llamado mucho a nuestros pueblos, por eso es tan importante. Una foto sacada con un lente de 360 grados, vean en los horizontes, se ven el horizonte, las montañas, y vean cómo cruza la Vía Láctea, el río de estrellas. Y a partir de eso ellos han hecho una serie de ciudades, han hecho direcciones siguiendo la Vía Láctea. Esa es mi teoría. Siguiendo la Vía Láctea, ellos han hecho una serie de construcciones. Y vean que la Vía Láctea aquí se cruza casi a 45 grados. No está ni horizontal ni vertical. Está en una inclinación de 45 grados que vamos a ver después en un mapa cómo se distribuye. Ese sería en un mapa estelar el cielo entre febrero y marzo. Fíjense cómo cruza esa mancha azul, que sería la Vía Láctea o el río de estrellas. Cruza desde, bueno, ahí noroeste hacia el sureste. Con el sur arriba, pues es una foto vista desde el sur, ¿no? Un dibujo desde el sur. Ahí está cruzando en esa forma. Pero como se va moviendo la Tierra alrededor del Sol y el Sol también en cierto momento se está moviendo, vemos que en mayo está en diferente posición. En junio, cuando es el Año Nuevo Andino, el invierno, casi cruza de este a oeste la Vía Láctea, subiendo un poco al sur, pero está más horizontal. Lo contrario es en agosto, septiembre, el otro equinoccio. La Vía Láctea, al río de Guaraguara, Jauira, va de noreste hacia sudoeste, o sea, al otro extremo de lo que era el otro equinoccio. Y finalmente, en el último equinoccio de verano, vean cómo la mancha azul, que sería el Guaraguara Jauira, cambia. Está casi todo desde el norte por el este hacia el sur. Eso también nuestros pueblos se han empezado a dar cuenta porque, como digo, era muy importante su río de estrellas. Y de ahí, lo que más importaba en los dos equinoccios, fíjense, en septiembre, esa es la inclinación del eje de la Tierra hacia el norte, y esa mancha es cómo cruza la Vía Láctea. En marzo es al otro lado, el otro equinoccio. Cambia de dirección la Vía Láctea o el río de estrellas. Y si mezclamos los dos, nos da como una X sobre la Tierra. Eso también ellos se han dado cuenta y está en sus conocimientos astronómicos. Así se interpretaría lo que ellos conocían. El Guaraguara Jauira a un costado y el otro Guaraguara Jauira 6 meses después al otro costado, formando una especie de X, ¿no? Sobre la rotación del eje de la Tierra. Una inclinación más o menos arriba 30 grados y abajo 25 grados, 26. Y esto es lo interesante para ellos. O es fácil decir solsticio de junio, solsticio de diciembre, o solsticio de verano, solsticio de invierno. Para ellos, ¿qué era lo importante? Y se fijan, disculpen un minuto. Ellos veían al amanecer que el río de estrellas iba hacia el noreste y de repente, por ahí mismo al amanecer, el sol aparecía. ¿Qué era para ellos? El sol, el Tata Inti, va a cruzar el río y eso para ellos era en junio, Año Nuevo, cuando el sol visita el río, el Guaraguara Jauira. No siempre lo hace, solamente en los solsticios. Y lo mismo pasa abajo, en el otro solsticio de diciembre. ¡Oh, qué bien! El sol
va a volver a cruzar el río, pero 6 meses después. Esas eran las ceremonias. Hoy día, por la astronomía moderna y por la forma como vivimos, solsticio, ya sabemos de qué estamos hablando. Pero fíjense, para él era esta concepción. El río en diciembre, diré en junio, tomaba de sudoeste a noreste. 6 meses después, el sol cruza el río, pero de noroeste a sudeste. Y esto era lo que ellos veían al amanecer. Veían el río de estrellas hacia un lado y de repente ahí el sol empezaba a salir. ¡Ah! Es ceremonia, el sol está visitando el río, va a cruzar el río. Y eso para ellos era nuevo año. Recuerden que después viene el Wilcacuti, el sol subiría un poquito y va a regresar el Wilcacuti, retorno del sol. Lo mismo pasaba en diciembre, ellos veían hacia el otro lado el río de estrellas y el sol empezaba a aparecer sobre el río de estrellas. Ah, el sol va a cruzar el río, es el otro medio año. Hacían su ceremonia. Era casi todo de observación, como ellos se daban cuenta de sus épocas. Muy importante porque esto lo vamos a ver en otra manifestación. De ahí nace lo que llamamos los caminos prehispánicos o el Capacñán. Nosotros, andinos, aymaras, hablamos y también quechuas, pero de este lado, del sur, caminos prehispánicos. En cambio, en el Perú le llaman, no sé quién le puso ese nombre, de Capacñán. Y claro, los peruanos fueron los que más investigaron el Capacñán y todo el mundo también habla del Capacñán. Pero eso era para los incas. Esa es una concepción inca. En cambio, nosotros, andinos, tiwanacotas o como quieran llamar, para nosotros eran caminos anteriores a la llegada de los españoles, prehispánicos. ¿Y cuáles son? Ahora es fácil ver las dos rutas prehispánicas. Una que se llama la ruta de Tunupa, que es la amarilla, que sube del sudeste hasta noroeste, cruzando, vamos a ver que viene desde muy abajo, pero en esta fotografía cruza Bolivia, cruza Perú y llega hasta la frontera con Ecuador, arriba a la izquierda. Esa es la ruta de Tunupa, con el centro Tiwanaku. Y la ruta roja es la ruta de su esposa, de Sumaya, que sale del mar, podemos decir sur-oeste, es centro Tiwanaku y se va hacia el noreste, digamos, toda la zona de la Amazonía boliviana y brasilera. Esas son, se da la inclinación como 45 grados. Eso es lo que se ha encontrado. Diremos, parece una casualidad, pero así es. Fíjense en la línea amarilla abajo. Cruza por Potosí. Sigue subiendo y exactamente cruza por Oruro. Llega a Tiwanaku. Cruza la Isla del Sol, ahí en pleno lago Titicaca, una manchita amarilla. Exactamente Cusco y se va hacia la frontera con el Perú y Ecuador, ¿no? La otra está menos investigada, la de Sumaya, pero pareciera que parte, vean abajo a la izquierda, del mar. Creemos que hace unos 5.000 años o tal vez menos, ha debido haber un pueblo en esa punta y que por los terremotos, movimiento de placas, se ha hundido. No sabemos qué pueblo ha debido haber ahí, pero cruza cerca de Arica, Tiwanaku, se va hacia lo que se llama el Beni ahora, y antes era la gran cultura Mojos. Esas lagunas azules son de la cultura Mojos y se encontró que son posiblemente artificiales y se pierde en la Amazonía. Se cree que sobre esta línea debe estar ahí el famoso Paititi. Tiwanaku el primero, Pa, 2, Paititi, segunda ciudad.
importante y han escuchado las leyendas de que debe ser posible que sea hayan palacios de oro, grandes construcciones de oro, ¿no? Y hay un montón de gente que ha ido a buscar el Paititi, hasta el día de hoy no se lo ha encontrado, pero para mi investigación parece que está sobre esta línea. Esta línea debería llegar hasta el Paititi. Ahora vamos a ver una serie de otras líneas que nacen de estos cruces de la ruta prehispánica Tunupa-Sumaya. Centro Tiwanaku, y ahí pueden ver por grados cómo baja, por ejemplo, del Calasasaya o el templete semisubterráneo hacia la izquierda abajo, va a cruzar por Pumapunku. Después está la línea roja que sube hacia la Isla del Sol. Primera Chacana es alrededor de lo que sería lo que llamamos el Taipicala, el centro del imperio, y son ahí tenemos la pirámide, el Calasasaya y el templete semisubterráneo. Abriendo más, pareciera que esta es la línea roja que está con esa flecha amarilla, que cruza todo Sudamérica, desde el sudeste, por el Brasil, en las playas de Florianópolis, sube hasta Tiwanaku y se pierde en la frontera Perú-Ecuador, en la otra punta de Sudamérica. Esta línea horizontal es norte-sur, y acá hay una tercera que podría ser la de Sumaya, pero no está bien definida. Ahí tienen más grande, Sudamérica, centro Tiwanaku, como les digo, al noroeste, hacia la izquierda, terminaría en esa parte de la costa Perú-Ecuador, y hacia abajo a la derecha, vean que va al Brasil. Yo he estado allá, es una ciudad muy linda, con playas hermosas, de Florianópolis. Y es excepcional ir allá porque hay unas piedras gigantes, fantásticas, paradas, no están echadas. Hay un montón de piedras en las playas de Florianópolis, pero de repente encuentras una paradita así. Y no es una piedrita chica, 10 metros, 8 metros, 15 metros. Pero ¿y cómo se mantiene ahí? No es natural que esté ahí. Las han parado. Alguien está perdido en el tiempo. ¿Quién son las primeras culturas que han estado en esa zona de Florianópolis? Y son muchas. Voy a ver si tengo por aquí una de las fotos. Eso sí me olvidé poner aquí las fotos de Florianópolis. Igual, marcando una especie de chacana. Fíjense que sería en la chacana solar en las puntas de los 45 grados de sudeste a noroeste, la de la línea roja, y la azul igual del otro lado, desde el sudoeste sube hasta el noreste, en la otra punta, igual 45 grados. Ahí vemos las poblaciones que empiezan a aparecer en esa línea. Primero Tiwanaku, después, y eso ustedes pueden comprobar ahí en el Google Earth, abran, miren, resulta que se arma un cuadrado entre las ciudades de Santa Ana, que ya es el Beni, abajo derecha Oruro, abajo izquierda Tacna, arriba derecha Pucara. 4 ciudades. En el segundo cuadrado más grande, abajo donde está la flecha azul, Potosí. Arriba a la derecha dice Amazonas. Yo pienso que por ahí está el Paititi, una ciudad perdida. Al otro lado del cuadrado, Cusco. Y abajo, lo que les dije, en el Océano Pacífico, debe haber habido, a la izquierda abajo, la flecha roja, una ciudad importante que se ha hundido, que ahora es mar. Yo, de casualidad, cuando estaba en Arica dando unos cursos, mostré este dibujo y no faltó quien me dijo, don Manuel, hace unos menos de 6 meses,
Han llegado unos japoneses con submarinos y justo frente a Tacna y Arica se han puesto a bucear ahí adentro. Salió, dice hasta en la prensa, que unos submarinos japoneses, unos japoneses con submarinos estaban buscando algo por esa zona. Puede ser que estaban buscando esta ciudad. Puede ser que los japoneses conocen que por ahí ha debido haber, está hundida una ciudad prehispánica, Tihuanacota. Y bueno, siempre hablamos de qué debe haber. Pues debe haber oro, plata, ¿no? Es lo que buscan. Tesoros, ¿no? Nosotros buscamos ciencia. Pero da la casualidad que en estos dos cuadrados, clarito, en el cuadrado interior, Santana, Oruro, Tacna y Pucara. Y en el cuadrado grande, Cusco, importantísimo. Amazonas, que falta esa ciudad. Potosí, importantísimo. Y Océano Pacífico, otra ciudad que falta, ¿no? Y sigamos viendo. Aquí aparece ya un simbolismo hecho por los ancestros nuestros, lo que se llama las manos cruzadas. Vean el dibujo de la izquierda. Hay dos manos cruzadas. Y según algunos investigadores, representan justamente esas dos líneas de Sumaya y el otro que estaría de Tunupa. Ahí está la línea, el rojo sería la zona de Cusco, amarillo sería el centro y se va para el sur. Y la otra mano sería la de Sumaya, las otras ciudades. Lo encontramos en Chayapata, en una piedra que está así también. Y ahí vemos, esta piedra tiene una antigüedad de 1500 años, o sea, no estamos hablando de cuestiones recientes. Fíjense, la chacana al centro y una X, que sería la representación de esos caminos prehispánicos de Tunupa y Sumaya, con otra serie de simbolismo. Lo encontramos en otros. Fíjense este monolito con las manos cruzadas. Es lo que los arqueólogos le llaman las manos cruzadas. La del centro es otro monolito de hace 2900 años. Conchucos es la zona donde se encuentran las manos cruzadas. Y el otro dibujo igual, las manos cruzadas en un petroglifo de una pared rocosa. Volvemos a encontrar en Cotox, esa foto de la derecha, media colorida, 4900 años. Estamos hablando 2500 aproximadamente antes de Cristo. En unas rocas donde es un templo, se ven las manos cruzadas. El otro también volvemos a encontrar en otro lado las manos cruzadas con la chacana, dos caras, dualidad, dos chacanas, dualidad, dos círculos, dualidad y dos brazos, dualidad. De hace la de Cotox, 4900 años antes. Para mí es la representación de esas dos grandes líneas que cruzaban el imperio Tiwanaku, diremos al principio. Después todo esto se volvió Inca, ¿no? Ahí tienen la fachada oeste del Cerro Sechín. Otra vez encontramos los brazos cruzados. Para mí es la representación de esos caminos. Hay otros arqueólogos y otros investigadores que le dan otra interpretación, ¿no? Más esotérica, pero para mí es la representación de esos dos grandes caminos que hoy en día se está trabajando en lo que es el Capagñán o los caminos prehispánicos y han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad. Ahí tienen en una chacana el Capagñán y el de Sumaya, las grandes diagonales, ¿no? En el mundo inca le llaman el Capagñán. En la visión Tiwanaku le llamamos la ruta de Huiracocha o caminos prehispánicos. Y tiene esa inclinación, 45 grados que estamos viendo aquí. Ahí vean más ciudades. Empezamos abajo a la derecha, Potosí, Oruro, Tiwanaku, Pucara, Cusco, Cajamarca. Empiezan a pasar más ciudades hechas en esa línea. Ahora, no es una línea así
exacta, ¿no? Porque el territorio es de diferentes formas, justo está ahí la cordillera y se vería de esta otra forma. Vean esto, ahí estaría en esta construcción de los templos ancestrales. Tiwanaku al centro, Oruro, van a disculpar los puntos de color se han desfasado en el dibujo. Oruro arriba, esto está dado la vuelta mirando hacia el sur arriba y se vería así. Oruro arriba, Tacna, Pucara y Santana, el primer cuadrado. El segundo cuadrado, ya hemos dicho, es la que está aquí arriba. El monte Tunupa es uno. Océano Pacífico, la que faltaría. Abajo a la derecha, el Cusco y Machu Picchu. Y al lado de izquierda, abajo, esa ciudad del Amazonas que debería ser, como decimos, posiblemente el Paitití. De Tacna es del primer cuadrado y arriba estaría esa ciudad sumergida en el Océano Pacífico. Otro dibujo, hay muchos que han hecho, este es de Carlos Milla Villena, es un investigador peruano, que es también uno de los primeros que ha empezado a poner en estas cuadrículas las ciudades. Fíjense, en este segundo, en el primer círculo estarían los cuadrados, ¿no? Pucara, Oruro. En el segundo círculo ya entra inclusive Cochabamba, Cusco y otras ciudades. Más arriba, subiendo de Cusco, Machu Picchu y otras ciudades que están dentro de estos círculos. Ahí tienen otra con chacanas. Lo más interesante es el primer cuadrado. Pucara sería Yucumo en el Beni, Oruro, Tacna. Famoso Yucumo, ¿no? Pleno Amazonía del Beni. En el segundo nivel está Cusco en una esquina. A la derecha arriba está Santana. Abajo a la derecha Potosí. Y los que estaría en el mar, esa ciudad perdida. Y si seguimos abriendo, vemos cómo está arriba a la derecha Huari. A la izquierda, arriba Baures, una ciudad del oriente boliviano. Abajo Samaipata, otro gran centro donde hay una construcción hermosísima, antigua, ¿no? Y también otra ciudad que tendría que estar en el mar. Antofagasta entra, fíjense abajo, en la parte de la chacana de abajo estaría Antofagasta. En fin, hay muchos investigadores que han empezado a hacer estos dibujos y coinciden muchas ciudades. En el territorio, ¿cómo sería? Esa inclinación de 45 grados es interesante, pero por el terreno, vean, abajo está La Paz, está Tiwanaku, este sería el camino prehispánico, ese que está en verde, alrededor del lago, sube hasta el Cusco, toma un poco de direcciones sobre las laderas de los nevados y empieza a subir. Hay una serie de poblaciones en el Perú que están en esta línea, Cajamarca arriba del Perú, y después se va hacia Quito. O sea, llegando a la frontera con Ecuador, la línea cambia de dirección, ¿no? Tanto Javier Lajo, que está aquí, este es un dibujo de su libro, que se llama Capañán, la ruta inca de sabiduría, es lo que escribió Javier Lajo, y también Milla Villena han escrito. Ellos hablan de este 45 grados. Yo respeto lo que ellos piensan, pero no estoy de acuerdo. Ellos dicen, era la antigua inclinación del eje de la Tierra. Recuerden que el eje de la Tierra está inclinado 23 grados. La mitad de 45 sería 22,5. Ellos dicen, no, es que en esa época el eje de la Tierra tenía 22,5 grados para tratar de justificar esto. No, señores, en los últimos 10,000 años no hay ningún movimiento del eje de la Tierra, porque ya habían poblaciones, ya había pueblos en Europa, en el Asia, en el África, en América. Podrían haberse dado cuenta cualquier cambio de eje de la Tierra. Mover 1 grado el eje de la Tierra es una convulsión mundial. Cambian los polos, cambia la meteorología, en lugares cálidos se vuelven fríos, los lugares fríos se vuelven cálidos.
Y no hay ningún registro en los últimos 10.000 años que se haya movido el eje de la Tierra. Y estos señores dicen, no, antes era 2, 22, 5, ahora es 23, 27, más de 1 grado. No, para mí esta inclinación de 45 es lo que he empezado mostrándoles, es la dirección de la Vía Láctea en sus solsticios. Sobre esa dirección que ellos veían por dónde se iba la Vía Láctea, han ido ahí fundando sus pueblos. Y vuelvo a decir, viene desde el Brasil, desde esa ciudad de Florianópolis. Y todavía no está investigado cómo sube la línea, pero hay ciudades brasileras importantes en esa línea, ¿no? Entonces, esa es mi teoría de estos 45 grados y de esta inclinación. Ahí están los caminos prehispánicos o del proyecto Capagnan. Con estos mapas que estoy mostrando, fueron designados como Patrimonio de la Humanidad. El de la derecha, fíjense que empieza desde la mitad de Chile, desde Santiago, los caminos prehispánicos, y van subiendo, entran a Bolivia. Hay 2 caminos, uno que entra por Bolivia, otro que se va por la costa del Perú. Sigue toda la línea del Perú, las diferentes líneas de los caminos prehispánicos, y como les digo, llegando al Ecuador, cambia de dirección y sube más allá de Colombia. En el de la derecha están los caminos prehispánicos de Bolivia. Todas esas líneas rojas fueron investigadas por arqueólogos y son las que conocemos, ¿no? ¿Quiénes no han caminado por el camino del Taquesi, por ejemplo? Es un camino prehispánico que entra más allá de los yungas. Y hay una serie de otros caminos en Cochabamba, en la parte de Sucre, en pleno altiplano, ahí donde está el Salar, sube hacia el lago, y en la parte donde está La Paz y los yungas, hay muchos de esos caminos prehispánicos, el del Choro, que es otro camino que se va. Después está el Taquesi, el otro camino. Suri es otro camino, ¿no? Ahí tienen varios caminos, como este de Cotacajes, Chuquiuma, Pocona, Samaipata. Vean que hay un camino que entra hasta Samaipata y es el ingreso a la zona amazónica. Pasorapa, son nombres de ciudades conocidas. Sucre, Paria, Viacha, o sea, Desaguadero. Son ciudades que hoy día están con vida, que vive mucha gente. Eran antiguos caminos prehispánicos en Bolivia. Otro más, el de la derecha en negro y blanco, están todas las conexiones de los caminos que ha habido desde Santiago de Chile, que está abajo, y como sube, un camino va por la zona cercana al mar, en las costas, y otro camino se mete por las montañas entre Bolivia, Argentina, Chile. Aquí está el Cusco, aquí tienen otra serie aquí está Tiwanaku, Desaguadero. Para mí estos caminos fueron hechos siguiendo la Vía Láctea. En el de la derecha está en línea roja uno de los caminos, y en Chile vemos una línea punteada roja que es la que va por la costa, ¿no? Y todo esto hoy en día se llama, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y son verdaderos caminos, ahí podemos ver 30.000 a 40.000 kilómetros de largo de Sudamérica, desde Chile, Argentina hasta el sur de Colombia. No podemos pensar que estos 40.000 kilómetros han sido hechos, como dicen en Perú, por los incas. Los incas no han estado más de 100 años hasta que llegan los españoles. Son caminos prehispánicos anteriores a los incas, hechos por culturas anteriores como Tiwanaku y otras que había en el sur. Por ejemplo, está todo lo que es la parte de los pueblos de Chile, de la Argentina. En el lado peruano igual, ahí están Nazca y otros pueblos que han colaborado y han hecho estos caminos. Y vean las fotos, empedradas, la foto de arriba a la derecha.
caminos como ese que estamos viendo ahí por las montañas. Había zonas de puentes para cruzar ríos. Hasta no hace mucho en el Perú se mantenía uno de estos puentes hecho con paja, que los lugareños los mantenían en perfecto estado para cruzar de una orilla a otra orilla. La foto de arriba a la izquierda es entrando ya a los valles, es el Taquesi. Abajo, en la zona, podemos decir, del altiplano y de los desiertos, la foto de abajo a la derecha parece la zona de Uyuni, más abajo, por Laguna Colorada, ahí hemos encontrado estos caminos, ¿no? Hay otros que entraban por túneles, entraban por socavones para cruzar una montaña, puentes, ahí vean el puente de la derecha, ahí están los lugareños, la están arreglando, porque claro, es paja y se va pudriendo y hay que ir cambiando la paja para mantener el puente, ¿no? Esta es la que sube al Taquesi, hay zonas que son empedradas, como ven aquí, y eran para llevar sus grandes llameradas de un lugar a otro para hacer intercambio de productos. Otra vez los puentes. Me estoy yendo hacia arriba. Ingreso a los valles, fíjense, empedrado. Así se ven en la zona del altiplano, en algunos lugares donde hay montañas. Se ven todavía hasta el día de hoy, usan los lugareños para llevar sus llamitas o para subir. Y muchos en otros lugares sobre estos caminos han hecho los caminos asfaltados, ¿no? En el altiplano boliviano, que va a Oruro, a Potosí, a Cochabamba, que cruza Samaipata, eran antes caminos prehispánicos, ahora son caminos oficiales asfaltados por donde se cruza. Por Samaipata se cruza de Cochabamba hacia Santa Cruz, ¿no? Hasta el día de hoy, caminos asfaltados. Vean ese otro en plena montaña cómo sube, era para llevar sus grandes llameradas. Entrando, miren, a la zona ya de la Amazonía, se siguen usando estos caminos, ¿no? Eso es lo interesante que quería mostrarles sobre lo que se llama el Capañán, o nosotros llamamos caminos prehispánicos, que son más antiguos que el incas. Y aquí vamos a dar mayor información, como quien descansamos un poquito, sobre preguntas que me han hecho y temas que quería mostrarles. Perdón. ¿Quién ha abierto su micrófono? Bueno, seguimos, ¿sí? Algunos aspectos de la cosmovisión andina. Por ejemplo, estos cuadros. Este es el último cuadro, no sé si sigue en el Museo de Tiwanaku, que para mí ha sido un poco de tratar de cambiar la historia. No sé quién lo ha hecho en estos últimos 15 años. Fíjense, se habla de Chiripa, se habla de Tiwanaku, pero desaparece el otro pueblo que había en esa época, Huancarani, era otra cultura grande. En este cuadro que está en toda una pared en el Museo de Tiwanaku, no sé a quién se le ocurrió hacer desaparecer Huancarani. Y sin embargo, entra al Museo de Tiwanaku y ahí está todas las vitrinas con toda lo que hacían los de Huancarani, son los que hacían cabezas de llama en piedra. Aquí les falta. Después de terminar el ver de Tiwanaku, aparecen los señoríos regionales o señoríos aymaras. Apenas lo que es correcto, Inca, que no son más de 100 años, alrededor del 1500. Pero llama la atención, y por eso quería mostrarse a ustedes, que se salta época actual. Foto de don Evo Morales, escudo de Bolivia, satélite Tupac Katari. De un plumazo, no sé quién, Ministerio de Culturas, Arqueología, hace desaparecer toda la época colonial importante. Hemos sido, ¿cómo desaparecer los incas? Porque han llegado los invasores españoles. En este cuadro no existe. Tampoco existe la época republicana, cuando Bolivia
se ha liberado de los españoles, toda la época republicana, no sé por qué lo sacan y son en el escudo boliviano y dicen Estado plurinacional de Bolivia. O sea, hemos dado un salto de los incas al Estado plurinacional. Me parece una aberración científica querer borrar cientos de años de nuestra historia. Y lamentablemente estos cuadros miran los turistas en Tiwanaku, miran los escolares y los universitarios como si fuera verdadero. Yo quería mostrarles, yo no me meto en política, pero yo sí investigo la historia y la prehistoria y los pueblos ancestrales, y no me parece correcto que no aparezca aquí la época de la colonia, la llegada de los españoles, y la época republicana, como ha nacido Bolivia, ¿no? No sé por qué lo hicieron desaparecer. Quería mostrarles esto, lo que yo llamo una cronología errada. Hacen desaparecer Huancarani, tenemos ahí ruinas de Huancarani en la zona del lago, un pueblo muy importante que tiene sus manifestaciones de construcción. Aquí no se ve, por ejemplo, ningún dibujo muestra las cabezas hechas en piedra de llamas que hicieron los tihuanacos. Y tampoco es así lineal. Chiripa, pum, desaparece Chiripa y empieza Tiwanaku. No. Chiripa, Huancarani y Tiwanaku han convivido una buena época antes del año 0. Aquí no, pareciera que Chiripa, tum, desaparece, aparece Tiwanaku, desaparece Tiwanaku, aparecen los señoríos, desaparecen los señoríos, aparecen los incas, y ¡chum!, saltamos al 2000, época actual. Para mí es una cronología errada. Cuentas largas en el calendario andino ancestral. También alguien me ha preguntado, ¿por qué decimos que estamos en el año 5527? ¿Por qué otro dice, no, estamos en el 20,000? ¿Por qué el tata, ¿cómo se llamaba? Ay, me olvidó su nombre, que recién murió, el Inca Choquehuanca? Una vez en una entrevista le dicen, ¿qué año estamos? Ante el padre Pérez, que era un periodista, a los que no conocen mucho de Bolivia, el padre Pérez tenía una famosa radio Fides, televisión Fides, y él en una entrevista le pregunta a Inca Choquehuanca, ¿qué época estamos? ¿Qué año estamos? Y él le dice, estamos en el año 40,523, creo. Oh, el cura se asusta. ¿De dónde saca 40,000 años? ¿De dónde saca? Y su respuesta, yo he visto ese programa, su respuesta del un gran sabio andino, Choquehuanca, Inca Choquehuanca, le dice, mi abuelo me ha dicho. Eran pues antes todo hablado. El abuelo te enseñaba sus costumbres, al abuelo le enseñó su papá, su otro abuelo, y él, perdido en el tiempo, le dice, mi abuelo me ha dicho. No hay más información. 40,000 años, eso sí que es harto. Les he comentado que al Poznás, que cuando ha dicho son culturas de más de 10,000 años, le han dicho, este viejo loco, ¿qué sabe? ¿No? Y hoy en día sabemos que se han encontrado recientemente momias, así momias en las montañas del Perú y de Chile de 10,000 años atrás. O sea, demuestra que hace 10,000 años ya había gente caminando en estas zonas andinas, ¿no? Vamos a ver una cuenta interesante. Ya hemos hablado de los ciclos lunares, el mes lunar de 28 días, el año solar de 365 días. Pero resulta que en mis investigaciones encuentro chacanas lunares cerrando chacanas solares. ¿Cómo es posible? Si la chacana lunar es de 28 días, ¿por qué está alrededor de una chacana solar? Parece que eran cuentas grandes. Y mi teoría habla de esto que se llama el ciclo de Saros, que son ciclo de eclipses. Ya allá por Mesopotamia ya se habían dado cuenta que los eclipses también son cíclicos. Así como es cíclica la luna,
la posición del Sol, se dieron cuenta que cada 18 años, y no solo 18 años, 18 años, 11 días y 8 horas, hay un ciclo de eclipses que ocurre el eclipse en el mismo lugar. Si hoy tenemos un eclipse aquí, dentro de 18 años, 11 días va a haber otro eclipse aquí. Y eso los babilonios y demás le llamaron ciclo de Saros. Pueden buscar después en el internet. Son ciclos de 18 años. Cada 3 Saros se repite. Cada 54 años, 34 días se repite. 10 Saros serían como 180 años. 25 Saros serían como 450 años, lo que nuestro pueblo habla de un ciclo de luz. Decimos 500, pero en realidad son 450, pues decimos ciclos de 500 años. 5,527. Esos 500 es un ciclo de luz. Cada 100 Saros son 1800 años. Se dice que es una curva de ascenso. Después vamos a ver por qué. Y también una curva después de descenso. Cada 150 Saros son 2700 años. Y cada 200 Saros es un sol, 3600 años. Alguien dice 4000. Y lo que les decía hace un rato, cada 1000 Saros son 18,000 años, una luna. Hoy decía el Inca Choquehuanca, estamos en la segunda luna, 40,000 años. De ahí viene lo que decía él. Pero en realidad son 18 porque el ciclo de Saros son 18 años, 11 días. Si va sumando, a nosotros nos gusta cesar siempre al 0, ¿no? Estamos a 1000 años. No, estamos 995. No, 1000. Cesamos al 0. Por eso hablaban de 20,000 años, que en realidad son 18,000. Hablaban 40,000 años, un sol. 4,000 años, en realidad son 3,600. Y los ciclos se repiten cada 950 años. Un medio ciclo sería 427. Muy teórico, muy matemático. Veremos cómo nuestro pueblo lo contaba. Hoy te dicen, estamos en el año 27 del quinto ciclo de luz, del quinto sol, de la segunda luna. Así decía el Inca Choquehuanca. Segunda luna, ya diríamos 40,000 años. 5 soles. Cada sol es de 5,000 años. Quinto ciclo de luz. Cada ciclo de luz, les he dicho, es 500 años. Y el año 27, que es cuando nos acaba esto, sí se puede ver de dónde viene. Yo tal vez podemos explicar el año 27 del quinto ciclo de luz, del quinto sol. Hasta ahí yo podría explicar. Esto ya de la segunda luna es demasiado grande y no hay más que la información que daba don Inca Choquehuanca, ¿no? Pero esto sí se puede encontrar. ¿Por qué hablamos 27 años del quinto sol? Recuerden que en el año 1954, los españoles hicieron la gran exposición en Sevilla, conmemorando 500 años de los descubrimientos de América. Este quinto ciclo de luz son esos 500 años, aquí abajo está, desde el momento que los españoles descubren América hasta el año 1994. 500 años, ellos festejaron. Y desde ese año, 1994, al día de hoy es 27 años. Eso sale de ahí. Más atrás ya empieza la especulación. ¿Por qué 5,000 años? ¿Por qué 45,000 años? Yo creo que viene de esto. Este tipo de zigzag, que lo tenemos en la Puerta del Sol, representaría. Es un trabajo que hicimos y el que más se metió en esto es Fernando Guanacuni, un gran investigador. Él decía eso, una línea son los 450 años, o los 500 que estamos hablando. 2,000 años de ascenso y 2,000 años de descenso. Si vos tienes 500, subes 1,000, otros 500, 1,500. Ya a la cúspide estás
con 2000 o 1800. Esa es una subida de ascenso de luz. Después tendremos 500 años de descenso, 1000 años de descenso, 1500 años de descenso y 1800 o 2000 de descenso. Total, 1800 más 1800, 3600, te habla de un sol. Recordemos que estamos hablando del quinto sol, ¿no? 5000 años, el quinto serían 25,000 años casi. Parece que por ahí anda la cosa. No quiero profundizar mucho porque se van a emborrachar con tanto número. Pero ¿dónde encontramos este zigzag? ¿Ah? En la puerta del sol. Hay este zigzag donde están los soles, que hemos dicho que es el calendario de Poznański. El primero sería un sol, 3600. El segundo sería segundo sol, 3600. El del centro sería el tercer sol. El cuarto sol estaría aquí y el quinto al otro lado. Por eso hablamos del quinto sol. Un quinto sol son 18,000 años, que también podríamos llamar una luna, son 20,000 años. Pero aquí 5 soles hacen una luna. Eso ya entramos un poquito en matemáticas, pero solo quería mostrarles esto. ¿De dónde yo puedo decir que estamos en 5,000 años? Es del quinto sol que está en la puerta del sol. Cada una de estas líneas de subida y de bajada serían 500 años. Un ciclo de luz que hemos dicho que se llama, ¿no? Un ciclo de luz, 2, 3, 4, 5 ciclos, un sol. Otros 5 ciclos, 2 soles. Así sería como ellos han interpretado su calendario en Tiwanaku y lo han plasmado en la puerta del sol. Una teoría mía y de Fernando Guanacuni y de un grupo de investigadores que nos parece bastante interesante para seguir investigando. De ahí nacería lo que llamamos, vuelvo a decirles, esto. Estamos en el año 27 del quinto ciclo de luz, del quinto sol y de la segunda luna. Así decía, lamentablemente hace unos meses ha fallecido el Inca Choquehuanca, un gran sabio de la cultura andina, ¿no? Y esto te habla mucha gente. Estamos en el quinto sol. ¿Qué es eso? En el quinto ciclo de luz. ¿Qué es eso? En el año 27. Yo digo en este momento, sí estamos cruzando el año 5,527. 40,000 ya se me hace difícil porque es una cuenta muy larga que serían de 2 lunas, como les he mostrado aquí. Esto es fácil, un sol, que dicen 4,000 años, son 3,600. Un quinto sol, 18,000 años, estaría en la puerta del sol, marcado en esto. Por eso hay un sol al centro. Sol por arriba, sol por abajo, ¿no? Y todo esto representaría una luna. 18,000 años. Tiwanaku, como es una foto muy antigua de 1900 o casi el siglo pasado, en 1800 al 1900. Así estaba el Kalasasaya. Ya Poznański había excavado y encuentra la escalinata principal. Vean, como les decía, estas piedras gigantes son originales. Todo lo demás ya lo han hecho los arqueólogos según sus estudios. Ponce San Ginés ya le ha puesto la puerta. Han ido cerrando entre las grandes Kalasasayas para hacer el templo. Le ha llevado muchos años a Ponce San Ginés, pero lo ha conseguido y está interesante lo que ha hecho, ¿no? Y hablamos también de la plataforma del centro que les he hablado a ustedes. Ahí estaría la puerta del sol y 2 puertas a los costados, que podría ser la puerta de la luna y la puerta de las estrellas. Se dice que solo los rayos solares cruzaban la puerta del sol en esa gran plataforma del centro. Y los sacerdotes y demás entraban por las puertas de los costados. Está marcado, si ustedes van a Tiwanaku, van a ver esta serie de líneas de piedras que marcan dónde estaba la plataforma. Esta línea, por ejemplo, en el dibujo de abajo, sería la plataforma al fondo.
Aquí están 2, 3 piedras que representan la grada. Y hay 2 piedras que las ven aquí como mesas. Estas son piedras testigo, llaman los arqueólogos. Es la altura a la que debía estar la plataforma. Hay 2 piedras, esto es tierra. 2 piedras que debería estar ahí, esa gran plataforma que está marcada aquí. Todo este rectángulo se puede ver en las piedras en Tiwanaku. Ahí debería estar la plataforma, sobre la plataforma debería estar la Puerta del Sol, de donde se mira los solsticios y equinoccios. Eso no habíamos hablado antes, pero está ahí, esperamos que sí. Lo que alguien me preguntó, yo les comenté que habían sacrificios humanos. Aquí están las fotos, como les comenté en la anterior reunión. En la línea, cuando el sol se está entrando sobre el Capilla el 21 de junio, se arma esta línea de sol que atraviesa la puerta. Y en el punto rojo es donde la Universidad de Pensilvania, con los arqueólogos, encontraron una mancha oscura cuando han hecho un mapeo, ¿no? Empezaron a excavar. Ahí está otra vez la línea que viene desde el Capilla, solsticio de invierno, 21 de junio, año nuevo andino, la zona donde se encontró. Ahí está los huesos humanos y al otro lado restos de una llamita. Lo que les he comentado, 15 niños sacrificados. En estos fotitos, disculpen si hay algunos que no les gusta ver estas cosas. Vean, se ve solo cráneos y brazos. Aquí están los húmeros y demás. Algo de las columnas. En esta otra que está ya más excavado, se ve más los cráneos. Ahí han contado 15. Pero vean en la flecha que da en la foto de la izquierda, unos puntos en el cerebro. Para mí es la forma como los han sacrificado, con unos bastones de oro en la cabeza. Claro que los niños han sido antes preparados, no sé si con droga o con alcohol, pero estaban o borrachitos o durmiendo, y ahí los sacrifican. Está en la línea del 21 de junio que les he mostrado, ¿no? Para mí eso indica, ¿por qué está en esa línea? Que ese año que terminaba, había pasado alguna catástrofe muy grande, o sabían que el año que venía iba a haber una catástrofe grande, tal vez el fin de Tiwanaku, y sacrifican a esos niños. Pero ese sacrificio, ahí está la línea, son 15 niños, lo que decían los arqueólogos. Les he contado que hicieron traer un arqueólogo forense de Estados Unidos para que se tire. Ya no conozco el informe final. No sé si eran solo hombres, solo mujeres. No sé si eran aymaras, quechuas o tal vez eran esclavos de alguna batalla, pero eran menores de 15 años. Al principio decíamos 12 niños y una llama. Al final definieron que había restos de 15 niños. Vean sus húmeros, sus cabezas, parte de las costillas, parte de sus vértebras. Y encontraron estas escudillas que se llaman, 12 de un tipo y una de otro tipo. Pienso que esa una diferente era de la llamita y las otras eran de los niños sacrificados. Unas ofrendas que hicieron junto con los niños. Eso es lo que quería mostrarles respecto a eso. Bueno, estamos hablando de hace 15 años atrás, se decía que no había sacrificios humanos en Tiwanaku. Con este hallazgo y otros más se da y se demuestra que sí ha habido sacrificios. La forma y demás no conozco bien, los motivos tampoco por qué sacrificaban. En el Calasasaya, en el Acapana, han encontrado restos humanos en varios lugares que, según los arqueólogos, eran sacrificios de ofrenda, ¿no? Ahí está. Observación de la salida y puestas de la chacana y la llama desde el templete semisubterráneo. También quiero aclararles un poquito que hemos hablado. Alguien me preguntó.
como de la pared oeste donde está la marca o de la parte este donde está la marca, se ve sobre la puerta hacia el sur la salida de la Cruz del Sur en una fecha, febrero, ahí dice salida Cruz del Sur, febrero, y desde la otra pared se ve la puesta en septiembre. Esta para mí era una época importante entre febrero y septiembre, que también se ha mostrado que está en la Puerta del Sol, ¿no? Se observan de esos dos costados. Aquí está lo de la Puerta del Sol, la base donde está el Señor de los Báculos. Aquí parece una cabeza de un puma y aquí de otro. Para mí está aquí oculto la Cruz del Sur en una posición y en la otra. Para mí estas son las posiciones que ellos han escrito en la Puerta del Sol. La importancia desde febrero a septiembre, cuando aparece por primera vez la Cruz del Sur, transcurre, está parada en mayo, que también es fiesta importante, hasta que se pone en septiembre. Lo tienen, digamos así, oculta para mí en la Puerta del Sol. Así como hemos visto lo de los soles y de sus años, aquí hay otra información también sobre la importancia de esa época, desde que sale la chacana y los ojos de la llamita hasta que se ponen. Era para ellos un tiempo muy especial. Básicamente es casi todo el invierno, ¿no? Pero septiembre ya es primavera inclusive y febrero ya estamos antes del otoño, ¿no? Toda esa época para él será importante. Pero también su observación la hacían desde el templete semisubterráneo, desde las dos esquinas, y lo miraban así. Nos vamos a la pared oeste y vemos salir la chacana y la yacana, que llaman los ojos de la llama, en febrero. Empiezan a salir y a subir. Y casi 6 meses después vemos la puesta desde la otra pared este, miramos la puesta de la Cruz del Sur, de la chacana y también de los ojos de la llama. Esas dos situaciones parece que eran importantes y eran con observación astronómica y que estaría en la Puerta del Sol. Otro tema interesante igual es que Tiwanaku coincide en los equinoccios solsticio con la gran cordillera occidental. El 21 de junio el sol sale sobre el Illampu. El 21 de diciembre el sol sale sobre el Illimani. Y los dos equinoccios, 21 de septiembre y 21 de marzo, sale sobre el Huayna Potosí. O sea, un calendario gigante. Desde cualquier parte del altiplano central, tú te dabas cuenta en qué época estabas mirando por dónde sale el sol. Si está cerca del Illimani, estamos entrando al verano o las lluvias. Si está cerca o sobre el Illampu, es época de frío, de las heladas. Y cuando está al centro, es época de siembra en septiembre y época ya casi de cosecha en marzo, ¿no? Era un gran calendario también, vista de las diferentes montañas que están en esta zona del altiplano central. La pirámide de Acapana, 7 niveles, otro dibujo de otro investigador. Las zonas excavadas, esto quería mostrar, apenas están estas zonas. Yo diría ni el 10% de toda la pirámide está excavada. Falta todo el otro lado, esta es la ladera norte, falta toda la parte sur. Y hemos dicho que no se puede reconstruir, pues se llevaron toda la piedra que había aquí, ¿no? Una pena, pero yo quisiera ver, aunque sea de barro, reconstruida, así como hace 15 años empezaron a hacer todas estas paredes de barro, porque no había piedra. Un barro especial para que no se destruya. Es una técnica del Perú. Mezclaban el barro con cactus. Esa gomosidad que sale del cactus hace que no se destruya con el agua. Permanece seco y casi impermeabilizado. Y esa técnica usaron aquí el arquitecto Escalante, que era director de arqueología, trajo esa técnica y estaban construyendo muy bien, reconstruyendo. Hasta que hubo cambios, salió Escalante, nadie más se preocupó de seguir, de tratar de restaurar nuestra gran pirámide, ¿no? En una esquina se veía 5 niveles y vean, como les digo, todas estas primeras paredes
que están hechas con ese barro con cactus. Y hasta el día de hoy quedan. Ustedes vayan a Tiwanaku, estamos hablando de hace 15 o 20 años atrás, se mantiene. En el Perú todas las pirámides han sido reconstruidas así, en Tacna, en, ¿cómo se llaman? Nazca, en todos los lugares sus pirámides, no hay piedra, están hechas con ese barro especial, grandes pirámides, y hasta el día de hoy se mantienen. Esta técnica, pienso yo, debería seguir usándose y deberían seguir reconstruyendo nuestra pirámide. Les he dicho que en la pirámide, en la parte alta, hemos encontrado túneles. Aquí están fotos de los túneles. Esta piedra es la tapa con un redondo al centro. Y resulta que no se siguió la investigación. Ustedes van, está todo tapado, como ven en la foto inferior izquierda. Porque se dice que mientras no reconstruyan la pirámide, no se puede entrar a los túneles. Porque miedo de que colapse y se caiga, si quieres mover alguna piedra ahí adentro, por ahí se cae todo el cerro, ¿no? Entonces, eso es lo que les había comentado también sobre los túneles. La Katari mensajera de la Lakpacha. Aquí están las dos figuras que hemos visto y que en varias de estos monolitos está la Katari. Y siempre está, aquí vean, en el costado de este monolito, cómo sube la viborita. Y son los monolitos que tienen los brazos, un brazo o una mano a la altura del corazón y el otra en el ombligo. Que les he comentado que es una ceremonia de los amautas, donde hacen intercambio de energías de vida que sale del corazón o llega al corazón y energías de fuerza que sale del ombligo o entra al ombligo. Hay como, yo conozco 4 de estos monolitos, estos ya no sé dónde estarán, son dibujos antiguos, pero son también de amautas con los brazos cruzados, y las cataris, marcando que es un mensajero que vive en el Mancapacha, en cuevas, camina en el Acapacha y sube hasta la Lakpacha, porque también está en la Lakpacha, ¿no? Es uno de los animales mensajeros junto con la llamita, el cóndor, el búho, son mensajeros de los 3 niveles. Ahí está el monolito que está en el templete semisubterráneo. Muy bien, no hay donde perderse. Ahí está la serpiente subiendo. Otros felinos también están marcados en el monolito barbado, le decimos porque parece que tuviera barba, ¿no? Ahí está el dibujo, vean, como pareciera barba, puede ser una careta de ceremonia, ¿no? Tiene pumas en los pies, también animal que vive en el Mancapacha porque vive en cuevas, las serpientes que suben y pumas arriba. Es otro de los animales que trasciende los 3 niveles, el puma. Tenemos la constelación del par de puma y vean que a los 2 lados del monolito hay 2 pumas. Y en la cabeza hay 2 serpientes, ¿no? Está también en el Lakpacha. Son iconografías que te dan ciertas ideas de cómo ellos plasmaban en sus monolitos, en la Puerta del Sol, una serie de información que no sabemos leer, ya les he comentado. ¿Cómo no quisiéramos saber leer toda la iconografía que están en los monolitos, en la Puerta del Sol? Y todas unas leyendas para mí escritas en esos monolitos y en la Puerta del Sol. Entramos a las excavaciones que han hecho el año pasado, que les he comentado. Aquí están las fotos. El director hizo hacer una línea de base desde la pared oeste hacia el este. Quería ver dónde estaba el piso verdadero, porque se siente. Vos empiezas a excavar y es suave, pero llega un punto en que es duro. Y ese es el piso verdadero del Calasasaya de hace cientos de años, digamos. Y él estaba haciendo esa excavación cuando se topa con digamos, una entrega de una ceremonia donde aparece una serie de vasijas de cerámica. Vean, aquí está, arriba a la derecha y abajo a la izquierda. Las primeras que encuentran, les he comentado que aquí se ve 3 niveles. Estas vasijas están en el nivel superior de la Lakpacha. Después cambia de color, como pueden ver, medio plomizo, es ceniza.
Es el nivel de la capacha. Y en el fondo, el mancapacha, donde habían, les he dicho, esas espinas de pescado, ¿no? En la foto inferior derecha, ahí vemos cómo están excavando los arqueólogos, los encargados. Después hizo una ceremonia, vean aquí la ceremonia al sacar las vasijas. En la foto de arriba a la izquierda está de blanco el alcalde del pueblo Tiwanaku, está agarrando una vasija, y a su lado el director, que era director del CIAT, del Sistema de Arqueología. Y ahí vean las hermosas vasijas, no muy destruidas, con contenido en el centro. Ahí es donde han encontrado, no he podido hallar, tengo por ahí la foto de una cabecita así de unos 4, 5 centímetros de oro, una cabeza humana que han encontrado dentro de estas vasijas. Ahí tenemos a los amautas y yatiris haciendo la ceremonia para retirar estas piezas de ese lugar. Abajo a la derecha y a la izquierda vemos las vasijas, ¿no? Aquí ya las vemos ya limpias, restauradas. Vean, hermosas vasijas. Llaman escudilla este tipo de vasija con una especie de plato encima, abierto así, o las jarras. Vean aquí hay un plato hermoso abajo a la derecha. Eso es lo que han encontrado, lo último, hace unos 2 años, en la excavación en el centro del Calasasaya. Vamos a mostrar otra vez. Ahí está. Aquí están sacando, fíjense las fotos de la excavación. Se hizo toda una ceremonia. Ahí está la presencia de los Malkus y parte del pueblo. Vino la ministra en aquella época de culturas, vio las vasijas. Y este año, cuando se retiraba ya el anterior director, él hizo la presentación en el Ministerio de Cultura y en Tiwanaku de estas piezas que están allá. Cualquier rato la van a volver a exponer. Son piezas muy lindas que sigo investigando, porque seguro la iconografía representa también los 3 niveles. Ahí está la zona de excavación, cómo las retiran con mucho cuidado, protegiendo también las manos, la boca para evitar problemas. Y ahí están restauradas, ¿no? Son como 15 piezas que fueron retiradas de ese lugar. La mayoría muy bien conservadas, no están rotas. Normalmente en las ceremonias que se hacían, se botaba al piso y se rompían las piezas porque no se puede volver a usar. Esa es la tradición. Pero en este entierro, casi todas estaban bien. Solo el peso de la tierra de encima y la caminada de la gente y demás hace que se rompan, ¿no? Ahí está. Y finalmente, no sé sobre qué hora estamos, pero sigo hablando y me olvido de la hora. Estamos bien, 9:30. Vamos a hablar sobre tema que también me interesa que conozcan, las investigaciones de la UNESCO, hechas con un dron y con una cámara especial, sacaron imágenes en infrarrojo. Aquí está la presentación que hizo el director de ese grupo. Ahí está el nombre, el doctor José Ignacio Gallegos, español, de la Universidad de la Moncloa, que fue contratado por la UNESCO para que venga a hacer este trabajo. Ahí vean en la parte superior el dron volando. Y ahí están las fotos de lo que iba tomando con esa cámara infrarroja, y por medio de un programa especial se podía trabajar y ver el interior. Esa cámara infrarroja permitía entrar hasta casi 7, 8 metros de profundidad y ver qué hay ahí abajo, ¿no? Ahí están las fotos, como se puede ver. Esto fue hecho, ahí está la fecha, 8 de mayo, ahora es 18. Esta es la segunda conferencia que dio en el auditorio de la carrera de arqueología. Ese mismo día, pero en la tarde, hizo la conferencia en el Ministerio de Culturas frente a la ministra, ¿no?
Ahí estamos en la presentación del ministerio. Y estas son las fotografías. Ahí está mostrando, se llamaba el título de de la investigación hecha por la UNESCO con dinero japonés. Es otro tema. Nadie da mucho dinero para excavaciones, especialmente el gobierno de Bolivia no ayuda. No el de ahora, estamos hablando de los de 20 años atrás, 30 años atrás, solo pagaban sueldos, pero no había plata para excavaciones. Porque es la excavación o la investigación es cara. Consiguieron dinero que fue donado por el Japón a la UNESCO y la UNESCO contrató un grupo de 5 arqueólogos, el director era el español, había una señora de Ecuador, otra de México, arqueólogas, ¿no? Y empezaron a fotografiar todo Tiwanaku, no solamente la zona de las ruinas, hasta el pueblo, más de 70 hectáreas fotografiaron. Ahí está el señor Gallegos explicando. Es una de las fotos que ya conocíamos, las zonas que están resguardadas en Tiwanaku. Son 71 hectáreas de las 600 o 700 que han encontrado la UNESCO, que tiene todavía templos y cosas están enterradas. No es como alguien dice una ciudad subterránea. No, no es ciudad subterránea. Es mala explicación de algún periódico. Son templos enterrados. A 20, 30 centímetros ya se encuentran parte de los templos. Lo que hoy día está cuidado y enmallado y protegido es, por ejemplo, la zona donde están las principales ruinas o templos, como quieran llamar, el Calasasaya, la pirámide de Acapán, el templo semisubterráneo y otras más. Está aquí al centro. Ese cuadrado de abajo son los museos, Museo Lítico y el Museo de Cerámica. Una parte posterior ya han conseguido que sea propia, pero todavía no está enmallada, pero ya es de propiedad del museo. Abajo a la izquierda está Pumapunku, que está un poquito más lejos, que también está protegido, enmallado. Arriba al centro está el pueblo, a la izquierda, que se dice que está construido sobre templos. Todo un lío de cómo queremos excavar y ver qué templos hay debajo de la... Es lógico, donde está la iglesia, en todas partes los españoles, donde había un gran centro ceremonial andino, construían su iglesia en San Francisco, en muchos lugares, en el Cusco, en todo lado, han construido iglesias sobre los templos andinos para destruir el conocimiento y las creencias o la parte religiosa de los andinos, ¿no? Entonces, hay mucho más que ver. Ya vuelvo a decir, según la UNESCO, son 600 o 700 hectáreas. Vean el círculo amarillo. Todo el pueblo está al centro de esta zona. Y aquí están las fotos de ese dron. Por color, el dron nos dice la profundidad. El rojo es lo más alto y el azul es lo más bajo. El río, por ejemplo, está casi en azul porque es lo más bajo. En rojo está la pirámide de la Capana. Y en colores intermedios del café amarillo está el resto de la zona. Primer hallazgo, fíjense, alrededor de los templos parece que había una fosa donde llenaban agua. Este señor Gallegos, de doctora de arqueología, dice, era una cultura hídrica, manejaban mucho el agua en estos canales. Imagínense si inundaban este canal que está alrededor de los templos, se volvía una isla en alguna época, ¿no? Se ve aquí a la derecha muy claro la fosa. En los otros lugares medio que desaparece es la zona donde está poblada y hay casas ahí, apenas se distingue la fosa. En la parte inferior también, porque sobre esa fosa casi va la línea del tren que ven pasar aquí. Y ahí están los templos. Y vean rastros en manchas de colores de las excavaciones y de los templos que hay ahí. En esta se ve claramente aquí un templo. Fíjense lo que estoy marcando con la flecha. Vamos a ver más grande. Está detrás del Calasasaya.
Aquí está un templo que está ahora más o menos desenterrada, pero aquí se nota claramente un rectángulo. Es un templo hallado por el arqueólogo que todavía no está destapado. Ahí hay otro templo, atrás hay otro. Este sí se lo conocía, este no. Ahí está, miren con mayor detalle. Ahí está en línea blanca lo que sería ese canal que dejaba como aislada o en isla a todos los templos en alguna época, en alguna ceremonia, tal vez de época de agua y demás, inundaban estos canales y en una ceremonia de agua se volvía una isla los templos. Ahí se vuelve a ver ese cuadrado del templo que dicen que hay ahí. Aquí está más claro, vean, aquí está el canal, como se ve. Aquí arriba no tanto, ya está perdido. A la izquierda igual, porque están las construcciones de las casas. Y abajo está justamente la riel que pasa por esa zona. Pero a la derecha se ve todavía muy bien el canal por el colorido inclusive, ¿no? Verde es más profundo y azul es lo más hondo, ¿no? Ahí están los templos. Y aquí volvemos a ver este rectángulo del templo nuevo. Aquí el arqueólogo está mostrando justamente ese templo que él dice, aquí hemos encontrado un nuevo templo tan grande como la mitad de lo que es el templo del Kalasasaya, más grande que el templo semisubterráneo, dice él. ¿No? Aquí está, aquí. Esas partes oscuras marcan linealmente lo que sería el templo. Ahí está. En línea blanca el templo y en rojo las dos esquinas, que como buenos bolivianos, yo me acuerdo cuando estábamos en el Ministerio de Culturas, se acercan los maicos de Tiwanaku y le dicen, a ver, muéstrame, quiero ver. Y el señor Gallego, perfecto, mañana traes tus excavadores, yo les voy a mostrar. Y en esos redondos rojos, en esas dos esquinas, él fue con su GPS, caminó y dijo, aquí van a hacer una primera excavación en la esquina de arriba. Y después caminó al otro lado. Vean que al centro cruza el camino que hay actual para visitar Tiwanaku. Ya estamos dentro de las ruinas. El camino cruza el templo y se fue a la otra esquina y dijo, aquí van a hacer la segunda excavación. Y los de arqueología prepararon un grupo de los excavadores con 2 arqueólogos para que hagan la excavación. Y ahí está. Fíjense la foto de la derecha, la izquierda, arriba. La esquina que él mostró, dijo, aquí está parte del templo. Ahí está el templo. No son más de 30, 40 centímetros de excavación. Ya se ve las piedras, no sé qué profundidad tendrán. Todavía hay que seguir investigando y excavando. La foto de la derecha igual muestra una de las paredes y se encontró inclusive un sacrificio humano ahí. Lo que está tapado con unos plásticos blancos y azules, ahí se encontró restos humanos, 2 hermosas jarras y una cabeza de llama. Como les digo, parece que en todo sacrificio que hacían, tenía que ser sacrificada una llamita que seguramente las tradiciones es la que los acompaña, los lleva por el Alajpacha, caminan el río de estrellas, el Guaraguara Jauira. Por eso siempre hemos encontrado, tanto que les he mostrado las fotos de los niños sacrificados, había una llama, y aquí también, y en muchos estudios o escritos de arqueólogos hablan que siempre hay una llama enterrada en algunos lugares, y especialmente donde hay rasgos humanos también. Fíjense, ahí está la pared, el lugar de donde estaba digamos, la ofrenda. Aquí está la ofrenda, fíjense, son 2 jarrones grandes, muy lindos, que están rotos solo por el peso de la tierra, lo que ha caminado la gente o los animales encima. Ahí están los restos humanos a la derecha en las 2 fotografías. Se ve parte de los huesos del cuerpo y la cabeza. En las otras fotos de la izquierda pueden ver las paredes. Aquí han excavado más y se ve que la pared sigue hacia abajo. Hay que hacer toda una excavación verdadera, marcada por técnicos, para
cubrir todo ese templo que está ahí. Al centro esa foto también nos muestra parte de las paredes. Y vean la altura del excavado, no es más de 30, 40 centímetros, que ya se ve la parte superior. ¿Cuánto hay que entrar? No sé, para saber la profundidad o el tamaño de este templo. Pero ahí están las pruebas que yo les dije que les iba a mostrar. Lamentablemente, la UNESCO ha dejado todo el material para que los bolivianos decidamos. 3 años y no hay ningún interés de excavar. Todo lo que estoy mostrando a las 2 semanas fue tapado para que no se eche a perder, dicen. O sea, tú caminas, no te enteras que ahí abajo hay un templo. Entregaron todo el material de las fotografías y todo. 3 copias. Yo he estado presente en esa entrega final. Un disco duro con toda la información le han entregado a la ministra de Cultura de esa época, de hace 3 años atrás. Otro disco duro le entregaron a la embajadora del Japón, porque ellos fueron los que financiaron. Dijeron, aquí está, con su dinero hemos encontrado esto. Y la tercera copia le dieron al director de arqueología de Tiwanaku. Es un programa especial de informática con el cual yo he trabajado con el español. Él me mostraba, pues fantástico el programa. ¿Cuántos metros quieres entrar? 2 metros. Te mostraba la fotografía de 2 metros. 4 metros, entraba más. La superficie. Fantástico ese programa. Que hay aquí en Bolivia, pero falta que alguien aprenda a manejar, especialmente algún técnico de arqueología, para que empiece a mirar las fotos y la información que han dejado la UNESCO y el español. Así se ve en las fotografías. Por ejemplo, aquí, miren, es Pumapunku, en rojo porque es elevado. Atrás, fíjense a la izquierda, verde. En la conferencia que dio en la universidad, un arqueólogo le preguntó, dicen que había un puerto en Tiwanaku. ¿Dónde está? Ya te voy a mostrarles. Y muestra esta foto. Fíjense en esas salidas amarillas. Son de un puerto. Hasta ahí llegaba agua. El verde, vean, es más hondo. El azul sería lo más profundo. Pero hasta aquí llegaba agua. No sé si un río o el lago Titicaca en alguna época, hace miles de años, llegaba hasta aquí. Y traían las piedras en barcazas de totora para la construcción de Tiwanaku. Vean esas salidas, es clásico de un puerto, ¿no es cierto? Inclusive la he visto aquí en la parte superior de esa zona, mucha piedra. Dice, ahí depositaban la piedra para que después le ven para las construcciones. Pumapunku. Nosotros pensamos que era estito nomás. No, hay una plataforma que está a unos medio metro de profundidad, enorme, como una gran plaza. Vean la línea blanca. Inclusive el camino que cruza hoy, que es asfaltado, ha destruido esa esquina de esa plataforma. Él dice, había una enorme plaza donde seguro se reunían, hacían cosas. Pero cuando han hecho este camino asfaltado, cuando han metido los tractores, calladito el que ha hecho no ha dicho, encontró piedras lisas, talladas, pero no dijeron nada. Y aquí está. Se puede excavar, dice él, y vas a ver una hermosa plaza, así como San Francisco, con losas de piedra encima, allí. Fíjense. Y él te empieza a mostrar una serie de fotos. Esta es casi la foto general de todo lo que han hecho. Ahí está, la fosa se ve clarita alrededor de los templos. El Pumapunku, este amarillo que se ve bien. Esta línea amarilla da 2 partes de la investigación que han hecho. Primero se han dedicado a todo lo que está alrededor del pueblo y de los templos. Después me dice el arqueólogo español, nos ha sobrado un poco de dinero. Entonces le he pedido al dueño del dron que nos haga otros sobrevuelos y sobrevuela lo que está hacia abajo, de la línea amarilla hacia abajo. Esa línea que cruza medio oscura es el camino actual hacia Desaguadero y encuentra un segundo templo, fíjense, a la misma altura que el Pumapunku, del tamaño del Pumapunku. Si alguien ha ido a Pumapunku, es enorme.
Hay una entesada aquí. Delante de estas construcciones son de la Universidad Católica y tiene una sucursal de la Universidad Católica, pero ahí está esa tremenda construcción. Ahí está con la flecha, fíjense. Inclusive, todas estas son construcciones de la Universidad Católica. Cuando han construido aquí atrás, tienen que haberse topado con partes de la piedra del templo y no han dicho nada. Cuando han ido después de entregar este trabajo, han hecho prospección los arqueólogos y dicen, sí, ahí hay un templo. Han excavado y han encontrado pies. Pero fíjense el tamaño, rectangular, tan grande como Pumapunku. Pumapunku, y vuelvo a decir, es gigante. Este también. Y aquí en Pumapunku pueden ver su plaza, ahí está marcada la plaza. Se nota que es hasta el camino, color más oscurito. Ahí está la gran plaza. Están los puertos, fíjense atrás. Y este gran templo, que sería una belleza que algún día alguien se anime a hacer la excavación. Vuelvo a decir, es cara la excavación arqueológica. No puedes meter ni tractores, ni siquiera picotas. Tienes que ir excavando de a poquito, cuadradito por cuadradito, para destapar. El otro lío, esta zona ya tiene dueño, la Universidad Católica, y hay algunos 2 comunarios dueños del terreno. Hay que hacer toda una negociación. Primero que la universidad tenga que construir esos tinglados, ahí hay unos tinglados que los lleve a otro lado, habrá que darle otra tierra, todo un lío. Los del lugar, aquí hay 2 dueños, no dejaban excavar porque es su terreno. Y tienes razón, nadie va a venir a excavar a mi casa, ¿no? Entonces, hay que hacer toda una forma diplomática, no sé qué decir, para que estos terrenos sean de Tiwanaku y se puedan excavar. Imagínense excavar otro templo tan grande como Pumapunku. Y lo que encontraremos ahí, no sabemos. Piedras talladas como Pumapunku. Pumapunku es uno de los templos más enigmáticos. Todas las piedras son talladas, hermosas. Les he mostrado fotos la otra vez. Y bueno, quería mostrarse esto y espero que alguien se preocupe. No querían los de Tiwanaku hacer excavaciones. Tendrá que hacerse todo un proyecto. La UNESCO quería seguir, pero no sé qué pasó. Dijo, hasta luego, chao, chao, hagan lo que quieran. Ya no se dedicó a hacer se quedó que iban a hacer un listado por dónde empezar a excavar, qué excavar, cómo excavar. Algo pasó con el Ministerio de Cultura, con los arqueólogos de Tiwanaku, que el señor Gallego dijo, chao, chao, me voy, y no volvió más. Pero ahí está la información, está en esos discos duros. Es aprender a manejar este programa y no sabes las bellezas que puedes aprender, como por ejemplo esto que hemos hablado, la Katari. Ahí está el dibujo de la serpiente. ¿De qué será? Yo pienso que es básicamente de arcilla y debe estar a un máximo 1 metro de profundidad, pero tiene más de 100 metros de largo. La serpiente, y está cerca a la campana. Ahí está el rojo arriba de la campana. Ahí está. Inclusive esta montañita está ahí. Y el español decía es el huevo de la serpiente, ¿no? Porque por ahí pasa la cola. Fíjense el zigzag. Enorme. 400 metros de largo creo que tiene. Estaba en una de las preguntas, ¿no? La tercera semana. Ahí está el antiguo camino que iba por ahí. Hay muchas cosas todavía. La llamita o la vicuña que digo yo. Justo por su cuello pasa el camino y la riel, ¿no? Aquí estaría deformada la cabeza. Se ve claramente el abdomen del animal y sus patitas y sus ancas, digamos, ¿no? De la vicuña. Ahí está la foto de la vicuña. Él me decía, es una llama. No, la llama no es tan esbelta, le decía. Esta forma de la barriga es de una vicuña, porque su piel tiene pelo más corto y se ve claramente su estómago, digamos, ¿no? Pero está ahí. Tiene que ver tal vez algo con lo que se ve en Nazca, esos grandes dibujos de Nazca. Aquí debe haber cosas así parecidas, ¿no? Eso también está. Gallegos me decía, vamos a conseguir algún financiamiento para excavar estos 2 dibujos que me interesan, decía él. Cualquier rato se consigue dinero para la excavación, vamos a excavar esta zona de la vicuña y del
y de la serpiente para ver de qué, por qué se ve tan bien. Tiene que ser hecho de algún otro material, cerámica o qué sé yo, arcilla, para que se diferencie de la pieza normal, ¿no? Bien, compañeros, llegamos al final. Espero que no haya sido demasiada información, no les haya cansado, ya estamos sobre las 10 de la noche. Quería mostrarles en esta última presentación estas cosas que están quedando así, medio en nebulosa, porque hay que seguir investigando. ¿Sí? Así que ahora voy a cesar el PowerPoint para que nos veamos. Un ratito, voy a cesar. Ya. Ahora sí, no sé cómo, qué más hay que hacer para que nos veamos. Aquí estamos. Pero no sé cómo abrir esto. Ahí está, estamos abriendo. Bien. Tengo, según este dato, 20 alumnos todavía. Sí, 20. Así que estoy a su disposición si quieren hacer alguna consulta, aclarar alguna duda que haya quedado. Lamento que hemos tenido que comprimir las 4 charlas, mucha información, pero yo creo que ustedes se dan cuenta de la importancia del conocimiento ancestral andino y en especial de mi especialidad de la parte astronómica. Todo lo que he mostrado tiene relación con el Alakpacha, Capacha, Mancapacha. Ahí está. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna consulta o alguna consideración? Adelante. Buenas noches, licenciado. Aquí Juan Pablo Maidana. Tengo 3 preguntas pequeñas, creo. La primera es sobre las líneas que recorren de sudeste a noreste, atravesando Tiwanaku, y que va hacia Cusco. La línea es la ruta de Viracocha, que es la misma que el Capacñán. Ajá. Allá. Sí. Ahora, y la segunda es, bueno, yo había visto algunas veces, ¿no? Ese tipo en otros tipos de investigaciones, ¿no? Esos tipos de líneas que no solo recorren Sudamérica, ¿no? Sino que también los continentes y demás, lo que les llaman las líneas ley. No sé si has escuchado alguna vez. Ajá. Y para empezar, no sé si será cierto, ¿no? Pero ¿cuál sería su opinión al respecto de que puedan ser parte de las líneas ley que recorren, como dicen, ¿no? De varios templos a través del mundo? ¿De qué línea estás hablando? ¿En qué lugar? O sea, lo que entiendo es que hay como varios templos que de todo el mundo, como que si se trazan unas líneas, se conectan, ¿no? Esa idea es, no sé si será. Sí, hay varias de esas teorías hechas por investigadores que la Tiwanaku se conecta con, qué sé yo, con, por decir algo, con, ¿cómo se llama? Donde están en la China, ¿no? Cruza todo. Parece que hay algo cierto, pero no se ha investigado más, ¿no? Por ejemplo, una línea quería estar en la zona de los templos mayas, cruzaría Europa, iría hasta Asia, llegaría a la India o a Tíbet, de esas líneas. He visto algunos trabajos, pero todavía son especulaciones porque no hay más conocimiento, ¿no? Claro, incluso vi una línea ahí mismo de Tiwanaku recién ahora, ¿no? Que iba desde sur a norte, ¿no? Desde la Antártida. Eso en su diapositiva la vi. Bueno, esa es la línea base, digamos, del eje de la Tierra, digamos, norte-sur, ¿no? Ya. Las otras son la del Capacñán, la de Sumaya y la otra. Esas son, más que líneas, son configuración de ciudades. Llama la atención, tú pones la línea y te aparece Potosí, te aparece Oruro, Tiwanaku, Cusco, en una línea.
Claro. Y eso está ahí, están los pueblos. Ahora hay otra cosa que tampoco hemos hablado, pues, no hay tiempo. En el Sajama hay líneas que atraviesan así como los ejes del Cusco. Y sacadas por aviones y demás, se nota esas líneas que tampoco se ha investigado mucho, pero a partir del Sajama salen líneas para todo lado. Yo tengo por ahí las fotografías hechas por unos arqueólogos hace 20 años. Tampoco nadie ha investigado, ¿no? En el Sajama también, alrededor de la base del Sajama, hay más de 20 iglesias. En el Sajama, donde no hay gente, 20 iglesias, todo alrededor del Sajama. Chiquititas, pequeñas las iglesias. ¿Qué es? Ahí le han puesto una iglesia porque abajo hay un templo andino. ¿Por qué alrededor del Sajama hay como 20 zonas que eran oratorios, lugares de hacer ceremonia andina? Y claro, en la época de los españoles, sobre cada una de esas templos construían sus iglesias. Y hasta el día de hoy, vas al Sajama, casi cada 2 kilómetros encuentras una pequeña capilla, una iglesia. ¿Por qué en el Sajama? Tampoco se sabe, ¿no? Son cosas que están ahí flotando y que, claro, los investigadores empiezan a escudriñar. Ya te digo, hay fotos, yo las tengo, líneas que cruzan todo el Sajama de norte a sur, este a oeste, enormes, de kilómetros. No son líneas chiquititas, cuadriculadas también. Y un investigador que ya se fue, que es lo que les comentaba a mi amigo Freddy Arce, él estaba muy interesado, él ha hecho mapas, ha hecho fotografía aérea, pero se fue mi amigo y nadie más se hizo interesado de ese tipo de trabajos. Ok, y la última pregunta que tenía era con respecto a la cantidad de años que se cuenta. ¿A la no, qué? Cantidad de años. De los años, ya. De los años, sí. Ya sea que sean 40,000 o sean 5,000, ¿qué es lo que define el año cero en su cuenta? ¿Desde qué momento en su historia, calendario, qué es lo que define su año cero? Mírale, todos son por medio de tradiciones, como te he contado, como el Inca Choquehuanca le comentó al padre Pérez, ¿no? 40,000 años. ¿De dónde sacas? Mi abuelo me ha dicho. Ahí se pierde en la historia, en la oscuridad del pasado. 5,000, muchos arqueólogos han recogido esa información de los lugareños. Sí, estamos en el año 5,000 tantos, 5,000 tantos, 5,500, 27, 25, otros te hablan de 10,000 años, pero cuando ves de dónde sacas, no hay respuesta. Mucha gente, inclusive ahora, se ríen cuando te dice, Tiwanaku dice que tenía 5,500, estás haciendo tu año andino, año nuevo andino del 5,528, es el que vamos a hacer en junio. ¿De dónde? No, pues no hay mucha información porque viene de tradiciones, de leyendas o de cómo ha pasado de padres a hijos hasta el presente. No hay todavía ciencia cierta para decirte, porque tenemos que saber que la arqueología es una de las ciencias más especulativas que existe. Un arqueólogo va a un lugar, una piedra ahí, y esta piedra, ¿qué hace aquí? Y empieza a investigar y empieza, según su conocimiento, esta piedra marcaba tal cosa, marcaba tal otra. Viene otro, dice, no era para eso, era para tal otra cosa. Entonces hay mucha especulación porque no hay datos fidedignos antiguos. Tiwanaku no hay donde perderse, vas y ves los templos, pucha, ahí están. Construcciones cíclopas que faltan todavía excavar, sacar muchas cosas más, pero están ahí, tú las ves, no las puedes negar. Pero su antigüedad ya también empiezas a especular. ¿De cuándo es Tiwanaku? Te he dicho, Posnansky dice, calculo por sus ejes astronómicos y de tiempo, son templos de 10,000 años. A este viejo loco le han dicho. La arqueología oficial de Bolivia solo se conoce hasta 2,000 años antes de Cristo, ¿no? Porque hay datos de cerámicas y de cosas que con carbono 14 se puede
datar y saber de qué año es, pero no necesariamente es eso. La piedra de Tiwanaku no la puedes datar porque no tiene organismo. La forma de la datación radiocarbónica es sobre algo biológico, sea una alga, una lanita que ha quedado por ahí o un huesito de por ahí, te puede dar la antigüedad. Ya te digo, cuando han encontrado esas momias en el sur del Perú y en el norte de Chile, han hecho datación y les dan 10.000 años. No hay donde perderse. Está el dato ahí, porque las momias son orgánicas y el carbono 14 te marca lo orgánico. Lo que no es sí en piedra. No se puede ni en la arena ni en la tierra datar, ¿no? Entonces, ahí está mucha especulación. Yo les he mostrado esa cuenta que con las que les he dicho que posiblemente 5.000 años está para mí en la Puerta del Sol, hasta 5.000 años. 5.500, hemos dicho 5 soles, tantas, ¿cómo se llama? 5 soles, 5 luces, o sea, ciclos de luz y el año, ¿no? Porque el 27 o el 28 te sale justamente desde el día que han hecho los españoles 500 años del descubrimiento, en 1994 creo que ha sido, han hecho la gran feria de Sevilla, conmemorando los 500 años de descubrir América. Ahí están los 500. Y desde el 94 hasta hoy son 27 años. Entonces, 527 están más o menos marcados desde el día que han descubierto América hasta hoy día. Los otros 5.000, muchos arqueólogos y investigadores lo toman como verdadero. Yo diría que está en la Puerta del Sol. Pero antes de los 5.000 yo ya no me meto. Que sean 10.000, 20.000, 40.000. No hay información más que así de gente que te dice, no, pues mi abuelo me ha dicho. No, pues es que el Tata Tantos hablaba de eso, ¿no? Entonces ya entra la especulación en el tema de los años. Yo pienso, casi todas las culturas, si tú ves, están alrededor de 5.000 años atrás. La judía, la china, la egipcia, 5.000, ¿cuántos años más? Otros años menos, pero casi todos hablan de 5.000. Por ahí hay algo cierto de la florecimiento de las civilizaciones, cuando el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario y empezar a construir sus ciudades y sus templos. Hasta ahí yo creo que podemos llegar a hablar. Bien, Ok, ¿alguien más quiere comentar o preguntar? ¿Alguna vez escuché? Bueno, parece que o no han entendido nada en chino puro o está todo más o menos claro. Yo reconozco, hay mucha información, hay que asimilar esa información. Por eso digo, vuelvan a ver los videos, vuelvan a ver los videos. Por eso a mí me gusta mostrar mucha imagen para que quede mejor en nuestro cerebro, porque una imagen se pierde más lentamente que una palabra, ¿no? Lo que yo hable puede que mañana ni se acuerden, pero las imágenes yo creo que sí les va a recordar muchas cosas, ¿no? Por eso están colgadas allí. Le vamos a pedir a Roman, yo también quiero ver cómo bajar las conferencias y guardarlas en mi computadora, pero no sé cómo se hace. Nuestro amigo Feliciano ha dicho que ya ha bajado alguna de las conferencias, ¿no? Tiene que explicarnos cómo se hace para guardarla en la computadora y algún rato volverla a ver, ¿no? Y lógicamente que se sigue avanzando. Ya digo, hace 15, 17 años que no se está haciendo ningún trabajo arqueológico en Tiwanaku, por más motivos políticos que otra cosa, ¿no? Pero deberían, como antes, dejar que vengan universidades americanas, europeas, con sus investigadores, con sus equipos para seguir descubriendo cosas. O la UNESCO, que tiene la información, pueda venir y decir, vamos a excavar tal templo, o el que está detrás de la Universidad Católica, o el otro templo que está ahí detrás del Calasasaya, pero se debería seguir trabajando en excavación. Es costoso, cierto, habría que ver de dónde conseguir dinero, pero el mismo hecho de decir, están destapando, están sacando un templo, va a hacer que la gente vaya a Tiwanaku a mirar.
Lamentablemente en este momento Tiahuanaco está como un pueblo desierto, no hay turistas por el tema de la pandemia, no hay colegios, no hay universidades por el tema de la pandemia, pero algún rato eso va a pasar y la forma de conseguir más fondos es también por el boleto que dejan las personas que van. Casi todos los sueldos de la gente de arqueología es en base al pago de los boletos, ¿no? Hoy en día pues están menos gente porque no está entrando dinero. Y de alguna forma pues un poco de, habrá que sensibilizar a nuestras autoridades de gobierno, tanto departamental como nacional, para que financien alguna excavación, ¿no? Para que o ayuden a terminar de construir la pirámide. Imagínense una pirámide hermosa y reconstruida. Eso va a ser mucho turismo. Yo estaba en Nazca hace 2 años atrás. Terminaron de reconstruir una pirámide hermosísima, todo con barro, de ese barro que les he comentado. ¿Cómo van los turistas? Caminar por son los callejoncitos angostos, apenas entra una persona, por todos lados, tremenda. Es una tremenda pirámide enorme en Nazca, ¿no? Y en muchos lados, en Lima también están reconstruyendo otras pirámides. Eso porque después te va a dar apoyo al turismo. La gente, aunque sea de curiosos que vayan a mirar, pero que paguen, dejan su granito de arena para seguir el trabajo, ¿no? En Tiahuanaco. Esperemos que algún rato eso se reactive. Yo tengo una duda. Bueno, todos están calladitos, cansados o... ¿Me escucha? Tengo una duda. A ver, un poquito más fuerte para que te escuche. Claro que sí, le decía que tengo una duda. Ya. En el lago Titicaca, ¿es cierto que hay una ciudad sumergida? Primera pregunta esa. Otra, en el caso usted comentó que para hacer las excavaciones en Tiahuanaco hay propiedades que son de la Universidad Católica y de 2 comunarios, ¿no? Sí. Pero por medio de la Constitución Política del Estado no podría tomarse que eso es patrimonio del Estado y por ende hacerse la excavación sin consultar, o sea, por así decirlo, expropiar esos territorios con fines de investigación y arqueológica. Es complicado. Empezaremos con tu segunda pregunta. No puedes a nadie quitar su tierra. Tienes tu título de propiedad, a ver, que vayan a tu casa y te digan, aquí abajo no hay monolito, salga señor, vamos a destruir tu casa. Tú les haces juicio, por más que sea el gobierno, por más que hables de patrimonio, ¿no? Es mi casa, aquí están mis títulos de propiedad, no me importa lo que hay ahí abajo, ¿no? Y eso está pasando. Tendríamos que sacar todo el pueblo de Tiahuanaco a otro lado. Habría que hacer toda una planificación de trasladar todo el pueblo. No es grande, serán pues 100 casas, no sé, y darles, construírselos y que se vayan ahí para que se pueda derrumbar todo y buscar. Ya les he comentado, yo conozco en varias casas, hay monolitos ahí adentro. Cuando han empezado a construir un cuarto, ¡pum!, desapareció abajo un monolito. El más conocido es un monolito Suñagua, que se llama, que está en plena plaza de Tiahuanaco. Hace más de 15 años el dueño de la casa al construir lo ha encontrado. Lo ha sacado, está en su patio paradito. Por ley es patrimonio del país, de Bolivia. El señor no quiere entregarlo y nadie le está obligando a entregar. Tendría que ser todo un juicio, por más que el patrimonio dice que todo lo que ahí está es del gobierno o del Ministerio de Cultura o de quien sea, pero es estatal. Yo sé que hay 3 personas que tienen monolitos en su casa y los tienen ocultos. Y dicen, no, es que me van a quitar. Alguno ni siquiera lo ha desenterrado, lo ha encontrado cuando estaba excavando, se ha dado cuenta, lo ha vuelto a tapar. No, es que no quiero que se lo lleven. Porque entras también toda una serie de tradiciones. Ese monolito cuida mi casa, me cuida mi salud, cuida a mis hijos, no se lo pueden llevar. Hay un montón de tradiciones que te hablan de eso, ¿no? Piedras talladas hay en todas las casas. Yo ahí en el observatorio, al querer poner un poste, he sacado cerámicas, porque en todo ese lugar se hacían ceremonias. Y como les digo, hace la ceremonia y se rompe las cerámicas y no se las recogen así la vuelve a usar. Está ahí. El tiempo ha ido ocultándola y enterrándola.
pero a menos de 30 centímetros. Yo he encontrado en mi observatorio, empezado a salir pedazos de cerámicas y las tengo. Lindas cerámicas de colores, pero pedacitos porque es de lo que se quedaba ahí después de una ceremonia, ¿no? Es todo un trabajo. A la Universidad Católica tienes que sacarle, que sea, 2, 3 hectáreas de su terreno. Tendrás que cambiarle en otro lugar. Tal vez con institución sea más fácil. Ya te doy allá 3 hectáreas, dámelo esto. Y vas a tener que destruir sus tinglads porque están sobre la pirámide. Pero a una persona particular que tiene su terreno es más difícil. Ya te digo, detrás de la universidad han querido excavar al otro lado. Ha ido el dueño, ¿qué? Fuera, es mi terreno, fuera. Los ha sacado a empujones. Porque es dueño del terreno, ¿no? Hay que ver alguna política de Estado, cambiar terrenos. Ya te voy a dar allá, dámelo esto, vamos a destruir, te lo construyo allá otra casa. Todo el pueblo debería ser trasladado a otro lado, porque ahí abajo hay muchas cosas, ¿no? Entonces, es una política que hay que hacer. Alguien del Estado tiene que hacer un decreto o que salga una resolución de la Cámara, pero alguien tiene que pagar. Tampoco es decir de expropio. ¿Por qué? A eso me ha costado mi plata. A mi abuelo, a mi papá les ha costado. Es intercambio de terrenos, o te digo, bueno, te compro tu terreno, toma $10,000, andate a vivir a otro lado. Pero alguien tiene que devolver, no es avasallar. Yo me acuerdo una vez, fui con unos policías de alto rango, que les di la conferencia y fuimos a visitar Tiwanaku. Y le dije, mira, allá está tal cosa y eso hay que desenterrar, pero no dejan. ¿Cuántos policías quieres que traiga? Es otra onda, que te vengan 2 camiones de policías fuera, vamos a acabar aquí. Tampoco puedes irte a ese extremo, ¿no? Pero así seriamente me ha dicho, ¿cuántos policías te traigo para que escapes? Y se dice que Ponce San Ginés hacía eso. Cuando estaba reconstruyendo el Calasasaya, dice que no lo dejaban los del lugar, los campesinos le echaban piedras. Este caballero se traía 2 camiones de milicianos. Era del MNS, estamos hablando de los años 50, 60. 2 camiones de milicianos armados, hacía un cordón y el tipo se ponía a excavar para que no lo moleste. Si alguien molestaba, ¡pum!, un tiro al aire, salían corriendo, ¿no? Es la única forma como el señor ha podido reconstruir Calasasaya. Si no, los del lugar no lo hubieran dejado. Pero son extremos. Yo pienso que tiene que haber una política de intercambio de tierras. Te voy a dar allá vamos a construir el nuevo pueblo de Tiwanaku. Todo esto vamos a destruir para sacar lo que hay abajo. Sobre la iglesia de Tiwanaku, y tienes que hacer todo un trámite con los curas de Tiwanaku, ¿no? Toda esa piedra de la iglesia es de Tiwanaku, de la pirámide y demás. Habría que bajar, usar la piedra. ¿Y qué habrá ahí abajo? No sabemos, porque está hecha sobre alguna huaca importante. Es también todo un trámite con los curas, ¿no es cierto? Para que ya te vamos a hacer otra iglesia más linda allá abajito. Necesitamos la piedra. Todas las casas de Tiwanaku del centro de la plaza, sus bases son de piedra de Tiwanaku. Y si las ves, tú anda, camina y vas a ver a 1 metro de altura. Ahí están las piedras de Tiwanaku. Algunas tienen su puerta de piedra de Tiwanaku. Habría que rescatar para si queremos reconstruir la pirámide, por ejemplo, ¿no? Pero eso es toda una política de Estado, de patrimonio, de tipo cultural, que alguien tiene que hacerlo, pero hasta el día de hoy no lo hace. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Y respecto al templo, bueno, a la ciudad sumergida en el lago Titicaca. Sí. ¿Es verdad que existe y pertenecía a Tiwanaku o a Chiripa o a cuál cultura? Sí, existe. Si me lo hubieras preguntado la anterior semana, te hubiera mostrado algunas fotos. Hay unas fotos donde se ve en el lago menor, se ve una cuadrícula tipo Huipala, cuadriculado, de los templos que se dice que están ahí abajo. Es una foto igual satelital,
con cámaras especiales y está marcado una ciudad ahí abajo, así como la Huipala, de cuadrados, ¿no? Y cuando tú vas por esa zona en barco, muchas veces coincides con que es marea baja, ves ahí abajo las piedras talladas, ves los templos. ¿Cuál es el problema? Uno, que está en plena frontera Perú-Boliviana. El lago Menor casi en la mitad está dividida, un lado es del Perú y el otro de Bolivia. Y justo está en esa mitad. Entonces tienes que hacer todo un trámite diplomático o con alguna universidad peruana que quieran hacer la investigación entre los dos países. Ese lugar está siempre cuidado por temas de narcotráfico, de contrabando. Todas las patrullas, tanto bolivianos como peruanos, están controlando. Entonces, cuando alguna vez por ahí se queda un barco para querer mirar las piedras o fotografiar, inmediatamente te saltan las patrulleras. ¿Qué está haciendo usted aquí? Ya sea del Perú o de Bolivia. Está justo en la mitad. Se dice, hay toda una investigación de que en año 0 más o menos, no había lago menor. Era solo el lago mayor y de Tiquina para este lado era seco. Ahí se construyó, parece una ciudad ahí abajo, con sus templos. Y según esos investigadores, que hay todo un documento sobre eso, te dice que a partir del primer año de la época, empieza por lluvia, no sé por qué, a subir el lago y rebalsa Tiquina y cubre con agua el lado del lago menor y inunda ese lugar. Y hasta el día de hoy eso está así cerrado, no ha bajado nunca mucho el agua. Entonces está sumergida, se dice, en templos, ¿no? Y se han hecho buceos, sí, hay fotografías de algunas piedras ahí abajo, pero ya te digo, hay que hacer todo un trámite para que un lado no te moleste porque el otro está investigando, ya sea Bolivia o Perú. Puedes acercarte al cruzar hacia Tiquina, entre Huaki y Tiquina, pasas por esa zona, pero los barcos, especialmente de la naval boliviana, tienen cuidado de no acercarse mucho a la línea de frontera, no pueden cruzar, se armaría todo un lío diplomático, ¿no? Pasan cerca. Alguna vez hay gente que se ha acercado en botes y han podido fotografiar las piedras ahí abajo. Y esa foto de satélite, ya te digo, te muestra exactamente una especie de chacana, que sería el templo hundido ahí, ¿no? Ahora, no es el único lugar. Por la Isla del Sol han hecho buceo japonés, demás, y han encontrado otras posibles construcciones, ¿no? Se ven laderas de piedra pulida, paredes verdaderas, ¿no? Puede que antes el lago era más bajo y ahí se construyeron otros templos, ¿no? Pero hay esa teoría que en el año 0 el lago mayor rebalsa Tiquina y cubre el lago menor, convirtiéndolo en lago, ¿no? Eso existe. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Soy Sí. Paola Kisbert. Tengo un comentario y una pequeña consulta. Bueno, me han gustado sus clases. Yo trabajo como guía y en los últimos años, principalmente en esta época del verano, o bueno, principios de año en realidad, realizamos mucho estos tours nocturnos, ¿no? En el salar para poder ver las Exacto. estrellas en la noche o en la madrugada. Entonces, simplemente comentar eso, ¿no? Que me ha gustado mucho, realmente tan interesante todo este conocimiento que desconocía bastante, así que todo esto simplemente me ha causado bastante interés. Y con la relación en Tiwanaku, pues simplemente me gustaría tener más información, ¿no? Y como próximamente se acerca el mes de mayo y es una fiesta importante por la chacana, ¿verdad? Quería Exacto. consultarle esto, si este año se va a llevar, ¿será que se lleva a cabo esta visita nocturna? Si podría ponerme en contacto con usted para así poder ir a la ciudad de La Paz y ver la forma de ir a Tiwanaku. Eso es
una pequeña consulta y la otra es sobre los caminos prehispánicos, si es que me podría dar alguna información sobre bibliografía a consultar. Ya. Eso sería. Empezamos con la primera. Sí, esperamos que esta pandemia baje en abril, a pesar que dicen que puede haber una segunda ola. Tenemos intención de hacer una ceremonia grande en Tiwanaku para el 3 de mayo. Ahí se puede invitar gente. Yo sé que el nuevo director de arqueología va a estar interesado en que entremos de noche a hacer la ceremonia allí, ver cruzar las estrellitas por la puerta ¿cómo se llama? De Calasasaya, ver pararse la chacana desde los templos adentro. Esperemos que se pueda hacer. Va a depender mucho de la pandemia. Estamos nosotros programando eso para el 3 de mayo. Esperemos que cada mes se pueda abrir un día de noche, o sea, una noche en Tiwanaku para pasear. Eso también esta semana, yo mañana me estoy yendo a Tiwanaku, es para ver estos temas con el nuevo director. Pero casi todo tiene que depender de la pandemia, de los permisos de circulación y demás, ¿no? Porque se dice que no pueden estar más de 30 personas juntas. Las agencias de turismo están con cuidado de no hacer muy grandes por el tema de la pandemia. Y va a haber regulaciones, ¿no? Que sé yo, no pueden estar juntos 30 personas. En Tiwanaku ya se está haciendo algo de eso. Han hecho en la zona de las ruinas una ruta única, porque antes vos podías caminar por donde querías, ¿no? No, ahora hay una ruta única que da toda la vuelta y los grupos de turistas tienen que ir saliendo cada más o menos 5 minutos para que no se crucen grupos. Y se hace una ruta única para que tampoco se cruce la gente. Vas por un lado y sales por el otro y por otra puerta para que no se mezclen los grupos donde puede haber el contagio, ¿no? En mi observatorio estoy haciendo algo parecido. Va a haber normas de bioseguridad, lavarse las manos con alcohol, poner en los pisos para que no haya eso. Las dos salas de exposición van a estar abiertas con ventilación. Vamos a entrar por una y se sale por la otra para que la gente no se tenga que estar rozando, ¿no? Entonces estamos en toda la idea de que se reactive Tiwanaku. Y como tú dices, sí, queremos el 3 de mayo hacer la ceremonia. Seguro que para el 21 de junio se va a querer abrir porque es cuanto más gente va, ¿no? A Tiwanaku, también tendrá que haber sistemas de seguridad, de bioseguridad, ¿no? Ahí se reúne a 5,000 personas, entonces tienen que estar con barbijos, un poquito de distancia entre la gente, todo eso van a tener que organizar bien para que no haya problemas, ¿no? Sobre tu segunda pregunta, bueno, no hay mucho escrito sobre lo que yo hablo de astronomía. Hay un libro que les he mostrado, aquí está el librito, y ya de este curso que estamos ahora dando, varios de los que están aquí ya me han comprado el libro. Por lo menos hay 6 personas. Me han pedido en Cochabamba, he mandado a Cochabamba. Me ha pedido otra muchacha de Potosí, le he mandado a Potosí. Unas amigas de, no sé si tú o quién, pero están en Arica. Estamos viendo cómo mandar a Arica por bus, cómo hacer, ¿no? Cómo hacer el envío del dinero. Todo eso también hay que tener cuidado, pero hay el tema de que el libro se puede. Vienes a La Paz, yo te digo qué librerías hay, ¿no? O en Tiwanaku yo lo vendo ahí en mi observatorio, tengo ya los libros, ¿no? Porque hay mucha gente que escucha, mira, quiero saber más, como me dices tú. Aquí está el librito. En este libro está más o menos lo que estoy hablando. No hay mucho más escrito sobre el tema. Sobre arqueología vas a encontrar libros de Ponce San Ginés, de varios arqueólogos, pero la parte arqueológica, no tanto la parte astronómica. Ahora me hablas de Uyuni, ¿no? Creo que estás allá. Hace 3 años atrás o 4 he ido a dar conferencias a Uyuni. 2 veces me han llevado. Una vez, la primera, fantástico, había más de 60, 70 personas en las conferencias y lo tengo como anécdota. En esas 2, 3 días fueron las conferencias. Vendí 60 libros. He tenido que pedir a La Paz que me manden. Todo el mundo quería, porque como tú dices, en esa zona los guías pernoctan pues en esos tours que hacen de 3 días, pernoctan en los pueblos. Y tienes un cielo hermoso. A ti y a otros, ¿cómo nos van a preguntar? ¿Y qué sabes de las estrellas?
tus antepasados conocían, entonces como no sabes, te quedas callado. Pero en los días que han asistido a esos cursos y que tienen sus libritos, ya muchos de ellos se animan de noche a hablarles a sus turistas. Allá están los ojos de la llama, aquí están las constelaciones andinas, y para eso, por ejemplo, aquí está, miren, estas son las postales. No sé si se distingue. A ver. No, no se distingue mucho. A ver aquí, no sé, sí, medio difícil. Este es todo el cielo. Aquí está, por ejemplo, el poncho. ¿Sí? Se lo ve el ponchito. En esto otro está el par de pumas. Pues sí, mucho brillo. No sé qué está brillando tanto. Es la pantalla misma. Aquí están los pumas. Tal vez aquí se vea mejor. Aquí está el brasero. O sea, tengo un grupo de 6 postales de verano y 6 de invierno. ¿Y quiénes fueron los que más me pedían? Eran los guías, porque esto te lo puedes guardar en tu bolsillo y cuando estás ahí en Uyuni o en otro lugar donde pernoctas con tus pasajeros, tú les muestras, mira, ya están los ojos de la llama. ¿Cuál llama? Te agarras y le muestras el dibujo de la llama. Estas 2 estrellitas son aquellas, o allá está la chacana, ver la Cruz del Sur, pero esto para nosotros es así, o el brasero, de cómo se ve el brasero. En la parte de atrás está una pequeña explicación en español y en inglés. Y el dibujo del centro es la constelación europea, porque todos conocen, por ejemplo, este es Tauro, el toro, ahí está el dibujito del toro. Y aquí está explicado en inglés y en español. Eso les ayuda mucho a los guías. Y hasta los turistas se llevan los postales cuando vienen a Tiwanaku, ¿no? Para después reconocer. Ahí está el arbolito. En esta otra está el lajamanta. Todas las que se ven en esta época, digamos, ¿no? Ahí está la Cruz del Sur, la chacana. Esta es cielo de verano de esta época, ¿no? Aquí está 6, 7, igual tengo el otro grupo. 2 o 3 personas que me han comprado el libro me han dicho que les mande esto más. Y les he mandado las postales, ¿no? Es un solo envío. No es pesado el librito, es más o menos chico, entra en un sobre, más esto. Les he mandado de regalo los almanaques, como el que está allá atrás, ¿no? Entonces, sí se puede, ¿no? Y mejor si vienen a La Paz y con más, yo les vendo el libro o les mando a una librería, les regalo los almanaques que tengo ahí. No sé si los ven ahí atrás. Ahí están los 2 almanaques, ¿no ve? Ahí está. De 2 años diferentes. Tengo todavía copias y eso estoy regalando cuando me compran el libro, ¿no? Entonces, uno, sí, espero hacer algunas reuniones en Tiwanaku, estén atentos, o me pueden escribir a mi WhatsApp. Ya saben, 3 de mayo, 21 de junio, ¿qué ceremonia? Pues sí, esas son las 2 próximas. Hemos estado ya el 21 de marzo en el equinoccio, ha habido ceremonia, han reaperturado Tiwanaku, han hecho una ceremonia con los yatiris, con los malcus, para dar nuevo inicio a Tiwanaku. Esperemos que eso haga que funcione. Va a pasar las elecciones, yo creo que el pueblo va a estar más tranquilo, ya se reactivará, algún rato habrá colegios, habrá universidades, también reactivaremos todo eso, ¿no? Es la pandemia la que un año nos ha perjudicado. Pero estamos en eso, hay los libros. Yo le comentaba a Román hace un rato, desde junio del año pasado hasta hoy, he dado más de 60 conferencias por este sistema. Me invitaban de Chile, de Brasil, de la Argentina o de universidades de aquí, de la UPEA, la Facultad de Arquitectura de la UMSA, que les dé charlas a sus alumnos. Yo les he dado así como estamos dando esta, ¿no? Para mí me gusta mucho este diplomado. Ustedes pueden intercambiar con los docentes por este medio y aprendemos mucho todos, no solamente ustedes, yo también aprendo, ¿no? Entonces, esperemos que podamos seguir. Román ya me dijo por ahí, yo voy a organizar algún viaje a Tiwanaku para el 3 de mayo. Sí, se puede. Y yo también, todavía el chat va a estar funcionando unos mesecitos mientras haya las otras conferencias. Yo voy a escribir ahí, por ejemplo, si definimos ahí el 3 de mayo, ingreso a las ruinas. Eso depende de la reunión de mañana y pasado. Y
qué días en los próximos meses se va a poder ir de noche. Eso ya también lo vamos a oficializar con el director de arqueología. Va a ser o viernes o sábado en la noche, es lo que mejor, porque un día de trabajo, al día siguiente tienes que trabajar, no puedes estar. Yo digo, es irse un viernes, quedarse en la noche para todo eso y quedarse a dormir ahí, porque es peligroso volver de noche. Hay mucho tráfico de camiones que traen diésel de la frontera con el Perú, de Desaguadero, y son camiones que corren mucho. Entonces, quedarse a dormir ahí, al día siguiente puedes seguir visitando las ruinas y venirte más tranquilo el sábado, el domingo. Ese programa estamos queriendo hacer, y en la noche visitar el observatorio, visitar las ruinas de noche, conocer las estrellas en situ, ahí mismo brillando. Esperamos que esta época de lluvias también termine en estos días y abril será más despejado. Seguro mayo y junio son cielos hermosísimos, hasta agosto completamente despejados, así que se puede ir y quedarse una nochecita para mirar el cielo, visitar el observatorio, usar los telescopios para mirar las estrellas, los planetas, en fin, eso esperamos hacer este año. Bueno, creo que me he extendido, no sé si hay alguien más que quiere preguntar algo o terminamos aquí. Pues que Paola, si vienes por La Paz, pues llámame, ahí tienen mis direcciones. ¿Quieren visitar Tiwanaku o podemos organizar un día de ida? Yo me voy mañana y me quedo hasta el sábado, todas estas noches. No sé si habrá lluvia o no habrá lluvia, estaré allá, ¿no? Pero normalmente cuando es época ya tranquila, yo voy y estoy en Tiwanaku por lo menos 4 días, ¿no? Entonces, en las noches se puede visitar. Ya, Licen, muchas gracias. Sí, pensaba Bueno. ir en realidad hace una semana más o menos, pero al final hubo cambio de planes y pensé tal vez directamente para mayo. Entonces Ya. así aprovecho también para el libro, porque también estoy muy interesada, pero como la fecha a ir era próxima, dije mejor voy y directamente yo adquiero allí el libro, pero Haces me voy a todo. comunicar con ustedes entonces y voy a estar atenta a la fecha para mayo. Ya, perfecto, sí. No sé, a ver, el 3 de mayo, ¿qué día cae? Cae Creo que es miércoles. lunes. No, lunes es. Ah, sí, lunes 3 de mayo. Desde el 1, 2 y 3 se pueden observar de noche el cruce de las estrellas por las puertas. Yo creo que el domingo 2 en la noche o el sábado 1 se va a hacer la reunión gigante para que sí, la gente aproveche el fin de semana, ¿no? Porque querer estar ahí el lunes en la noche, la mayoría trabaja, estudia, ¿no? Pero vamos a eso definir con el director de arqueología para que sepan y puedan ir cuando estemos haciendo la ceremonia y el ingreso nocturno. Ya, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar o ya lo cesamos aquí? Estamos sobre las 11 menos cuarto. Bueno, podemos quedar aquí o quieres hablar, Germán, creo que quieres hablar. No, más bien ya para despedirme y un gusto haberte conocido también. Que yo creo al final ahora escuchando y también viéndolo es que la cultura tiwanaku lo que hace al final del día para los pueblos del norte, es decir, para acá el Ecuador, es que nosotros no tenemos mucho, digamos, referencia desde la cultura tiwanaku, sino más bien la cultura incaica, ¿no? Es la que llegó para acá y se impuso también dentro de nuestra matriz cultural. Y eso hace también, de alguna forma, ahora estoy pensándolo, el tema de que acá nosotros el inicio del año lo celebramos recién el 21 de marzo. Mientras que según la cultura tiwanaku y todo, lo están haciendo en junio y tiene que ver mucho con el tema de las constelaciones que justamente nos has presentado hoy día, ¿no? Estaba más bien pensando de cómo se da estos temas, ¿no? Y voy a pasar otros videos que tenemos acá de uno que es Gustavo Guayasamín, que hizo 4 años una investigación sobre el tema del Puntiachil, que es el punto sagrado de, digamos, de lo que él denomina la mitad del tiempo, ¿no?
¿no? Ahí para que puedan también revisarlo. Está en YouTube, así es que pasaré los links para que lo puedan revisar y puedan también verlo. Y tú principalmente, ¿no? Para que veas acá un poco cuáles son las diferencias y cómo van midiendo también y cómo a través de esta investigación se logró determinar cuántos metros tenía que tener, digamos, los postes o donde capturaban el sol con la finalidad de ver que no había sombra, ¿no es cierto? El día del sol recto, que no había sombra, ¿no? Exacto. Y cuántos días tenían que ir a un lado y al otro lado para completar el año también, ¿no es cierto? Y cómo eran el número de días de un solsticio a un equinoccio y de un equinoccio al solsticio, ¿no? Entonces, creo que, digamos, acá al norte del país, como te había mencionado, más nosotros estamos ligados a lo que fue un poco la conquista incaica, ¿no? Y esa es nuestra matriz cultural más que la Tiwanaku, pero para mí ha sido impresionante conocer esta otra parte también de lo de Tiwanaku. Hace 2 años estuve justo en el Cusco, también fue interesante, y ahí también la ruta del Capagmián fui a recorrer un poco y recorrí varios temas y que estuve invitado por el Ministerio de Cultura de ahí del Cusco para dictar una charla sobre educación superior e interculturalidad, ¿no? Entonces, y de paso aproveché visitando también todos los espacios que estaban ahí y lo impresionante que es ahí, en cambio, todo el tema de la cultura incaica, ¿no? Sí, normalmente la cultura incaica ha sido más conocida porque, bueno, desde los, ¿cómo se llaman? Los escritores de la época de la colonia, Bertonio y Ludovico, un montón, ellos escribían sobre lo que veían en los incas, ¿no? En cambio, ya la cultura tiwanaku había pasado varios cientos de años, por lo menos 200 años, no quedaba mucho. Después sí se viene a este lado y empiezan a investigar Tiwanaku básicamente. Pero, y como hemos dicho, es un calendario solar y el calendario solar empieza de los solsticios. Solsticio de invierno, 21 de junio, a solsticio de verano, 21 de diciembre, ¿no? Entonces ahí viene ese calendario andino muy conocido en estas latitudes. En otros lugares, como tú dices, hay otras fechas, ¿no? Nos hablan del 21 de septiembre en el equinoccio como primer día del año, pero difícil porque casi todos estos calendarios se regían por la agricultura. ¿Cuándo debes sembrar y cuándo debes cosechar? Y en el norte pasa lo mismo. Su invierno, que es en diciembre, ahí empieza y ahí terminan sus ciclos, porque en invierno nadie siembra, nadie cosecha, ¿no es cierto? Igual pasa en este lado. Esto ya estamos llegando hasta mayo, va a ser la época de la cosecha y después de mayo es páramos, frío, congelado, heladas, hasta agosto que decimos despierta la Pachamama y se inicia otra vez el ciclo, ¿no? De ahí nacen estas culturas solares, digo yo, porque están basadas en solsticios y equinoccios, ¿no? Pero sí, muchos pueblos, yo también he hecho un trabajo ahora último en Chile, en la zona del río Loa, por Calama, tienen otras fechas y además muy mezcladas con la parte católica. Ese es el otro problema, ¿no? Hay fiestas, que sé yo, del Tata Santiago, ahí está la Virgen de Urcupiña, aquí la Virgen de la Candelaria, que es famosa en todo el altiplano, han tratado de destruir el calendario andino antiguo, ¿no? Y claro, hay muchas ceremonias que no puedes destituir, por ejemplo, la del 21 de diciembre. 3 días después tienes Navidad, una ceremonia comercial, católica, lo que quieras llamar, pero difícil que el 21 puedas restituir esa ceremonia, ¿no? Entonces así han hecho desaparecer varias fiestas andinas antiguas y se han mezclado con las católicas que del Tata Santiago, te digo, para aquí es el Tata Santiago, es el Señor del Rayo, pero sin embargo es un santo católico, ¿no? Pero hay esas mezclas que yo llamo sincretismo. No se pelean las dos cosas, pero viven las dos, digamos, costumbres, ¿no?
Y bueno, así es en todo lado. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a Gracias decir, también. Hermano pueden Manuelito, pedirme datos y por WhatsApp o por siempre al final de las presentaciones está mi correo electrónico. Estoy en el Perfecto. Facebook, también pueden encontrar si quieren hacer alguna consulta o ver más material de que yo Chévere. siempre estoy publicando. Bueno, hermano Perfecto. Manuelito. Muchas gracias. sí, Feliciano. Bueno, sí, sí me escucha ahí. Sí, sí, te escuchamos. Ya. Primero quiero extender mi saludo a su persona, a todos los hermanos, a todas las hermanas que se encuentran en alguna parte de nuestros territorios. Gracias. Segundo, Gracias. ha sido un tema muy importante que poco conocía o tal vez nada. Entonces me llama mucha inquietud, muchas curiosidades y mucha incredulidad tengo. Pero esto hubiera sido una conferencia o un taller por partes donde ir absorbiendo dudas, también comentando, o sea, una manera recíproca hubiéramos ido, ¿no? Pero eso no da lugar porque hay regla que cumplirle y bajo esa regla usted está llevando el factor de tiempo y este medio también, entonces no se ha dado. Pero de corazón agradezco por compartir su conocimiento, sus investigaciones, su punto de vista y su aporte con este grupo, y también usted está aportando también a nombre del pueblo originarios frente a otra sociedad, en este caso sociedad de clase dominante, el mundo, teoría del mundo occidental. Y creo que es muy oportuno. Y quiero decir también que a futuro, si yo necesito una conferencia particular sobre un tema determinado, ¿usted estaría dispuesto a aceptarla, compartir, orientar y también apoyar a las personas, a quien les solicita, repito, un tema determinado, específico, a futuro, mi querido hermano Manuelito? Sí, ya les he comentado, en todo este año de pandemia he dado más de 40 conferencias que me han pedido, ya te digo, de Brasil, de Chile, de la Argentina, del Perú, de aquí, de Bolivia, ya sea por ciertas fechas. Sí se puede, es cuestión de que con tiempo lo podamos planificar, ver fechas, horarios, porque como te digo, ya estoy volviendo a ir más seguido a Tiwanaku y allá no tengo buen internet como para tener una buena conferencia, ¿no? Pero si con tiempo se planifica, se puede hacer las charlas. Yo estoy dispuesto, ahí está el material que tengo. Ya les digo, cuando me hacen una pregunta, sí, tengo fotos de eso. Me dice otra cosa, tengo fotos de eso, ¿no? Entonces, hay mucho material. Son 25 años que estoy investigando esto, ¿no? Entonces, más bien ahora ayuda mucho la computadora porque puedes guardar conferencias, puedes guardar fotografías o las mismas charlas ya listas están aquí para poder mostrarlas, ¿no? Entonces, sí se puede con tiempo, se puede planificar alguna conferencia, alguna charla. Gracias, hermano Manuelito, un agradecimiento y buenas noches. Buenas noches, Feliciano. Bien, si no hay más preguntas, podemos ya cesar aquí o alguien más quiere hablar, quiere preguntar algo. Hay todavía como más de la mitad, 16 personas que están aquí en esta conferencia, así que si hay algo más, estoy a su disposición. Una última consulta, señor. Sí. Las ceremonias que se realizan en Tiahuanacu durante la fiesta de la Chacana y el Año Nuevo Aymara, justamente son para alimentar a la tierra, ¿no? Son como libaciones para dar a la tierra, para que haya un buen año de cosecha y demás cosas, pero en el caso de que no se hiciera como esta cuestión de la pandemia, ¿significaría algo malo o algo terrible, por así decirlo? Mira, los yatiris y los amautas, con pandemia o sin pandemia, hacen sus ceremonias.
Otra cosa es que no pueden congregar a mucha gente en las ceremonias. 21 de marzo ha habido la ceremonia al amanecer, buena cantidad de gente, no mucho público, no se ha hecho mucha publicidad porque el miedo de la pandemia, ¿no? Ya te digo, el 21 de junio en Tiwanaku saben reunirse 6,000 personas en tiempos normales. Ahora se trata de evitar que vaya tanta gente porque se meten a los buses, hay mucha gente. En los lugares de las ceremonias se reúne mucha gente y no falta quien no cubra su barbijo o tenga cuidado de la distancia. Esos ya son temas sanitarios, pero las ceremonias sí se realizan en todas las fechas. Y si no se puede hacer dentro de Tiwanaku, ellos tienen sus lugares sagrados donde van y hacen sus ceremonias. Todos los pueblos del altiplano van y hacen, no necesariamente solo en Tiwanaku, ¿no? Entonces, hay que estar atento, ya te digo, yo voy a saber ya las fechas para visitas nocturnas, las ceremonias se van a hacer, ya te digo, la próxima, estamos ya en marzo, la próxima es la del 3 de mayo. Espero que podamos organizar, no muy grande, pero que se pueda ir de noche. Porque también cada ceremonia tiene sus horarios. 21 de junio es los primeros rayos del sol, es al amanecer. Los equinoccios, solsticios, todos son al amanecer con los primeros rayos del sol. Pero de 3 de mayo no, es nocturna. Desde las 7 de la noche hasta las 10. A las 8 cruzan las estrellas por la puerta. A las 10 de la noche la chacana se pone parada y ahí se hace la ceremonia, ¿no? Entonces, depende de qué ceremonia estamos hablando, tienen diferentes horarios, pero sí se realizan, aunque lo hagan muy cerrado, muy privado, los yatiris, los amautas hacen su ceremonia porque para ellos es importante, es sagrado, ¿no? Hacer su ceremonia, porque si no hacen, más bien les puede venir mal, que no hay agua o que viene sequía o viene inundación, ¿ves? No has hecho tus ceremonias, están ellos mismos hablando entre ellos, ¿no? Siempre tienes que hacer tu ceremonia, ¿no? Entonces, siempre hay que pedir permiso para la siembra, hay que pedir permiso para la cosecha. Entonces, ellos tienen siempre sus fechas para hacer sus ceremonias. Bien, yo creo que terminamos aquí, ya estamos sobre las 23 horas. Les agradezco. Todavía tenemos esta semana para consultas por el WhatsApp. Hasta el lunes hemos puesto el examen. Mañana voy a poner, hemos puesto el examen de la tercera semana, ya está. Mañana voy a poner las lecturas de apoyo a lo que he hablado hoy día, porque son las lecturas sobre los mismos temas. Y también vamos a colocar la evaluación de esta última semana, ¿no? Para que ustedes puedan responder. A los que no han hecho las anteriores evaluaciones, háganlas, por favor. Están todavía en línea, se puede contestar todavía y ya estamos armando las notas para después entregarles, pero hay tiempo todavía, tenemos una semana más. Mañana va a estar ya los escritos en la plataforma. Muchas gracias. Sería hasta aquí. Buenas noches. Nos vemos cualquier rato, en cualquier momento o por el WhatsApp. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.